El tutorial es demasiado difícil. Historia paralela. Zorro novelas ligeras. Historia paralela. Capítulo 46. 1402. El dolor en su costado, que había estado ardiendo durante unos 10 minutos, pasó y Gilji finalmente pudo recobrar el sentido. Era lo suficientemente doloroso como para pensar que iba a morir así, pero afortunadamente, sus órganos internos no resultaron heridos y sus músculos estaban rígidos debido al shock. Fue terriblemente doloroso. Se secó las lágrimas de los ojos y miró al loco sentado a su lado. El loco lo estaba mirando. Sorprendentemente, no había malicia en su mirada. ¿Estás bien? ¿Por qué finges ser así de fuerte? Hace que la gente se estremezca. ¿Qué quisiste decir con pretender ser fuerte? ¿Por esa broma tonta? ¿Será por eso que atacó sin decirle una palabra? No era el loco habitual. Mientras tanto, no sabe por qué se añadió la palabra revoloteó. El contexto detrás de las palabras no coincidía. El loco con el nombre corto le dio una palmada en la espalda a Gilji. Las palabras fueron palmaditas con la palma de su mano, pero la espalda de Gilji hormigueó. Oye, 1400. ¿Y qué? Gilji instintivamente se encogió de hombros. Pensó que este loco podría volver a golpearlo. No tenía motivos para golpearlo. La razón es que ni siquiera se había apuñalado el costado con el codo hace un tiempo. ¿Qué superpoder tienes? Fue frustrante. Gilji tenía el superpoder de fortalecer su cuerpo, este superpoder siempre se activa independientemente de su voluntad. El loco que lo apuñaló en el costado debió sentirlo también. El costado de Gilji era más duro que cualquier otra roca. ¿Realmente pregunta por qué no lo sabe? No había más pensamientos en la mente de Gilji. Se superpusieron demasiadas situaciones embarazosas. Él simplemente respondió honestamente. Es fortalecimiento del cuerpo, en realidad. O reveló su tipo sobrehumano. A él realmente no le importa. Mientras mostraba su identificación, parecía que no sabía mucho sobre su tipo sobrehumano. Sorprendentemente, el superpoder de O era el tipo invocador. Fue frustrante. Un sobrehumano que convoca bestias golpea a una persona físicamente capaz con su cuerpo desnudo. No puede creer que duela tanto. No podía entender por sentido común. ¿Leyó la vergüenza en el rostro de Gilji? O mostró sus propias habilidades. Kiaak. Aaya. Gilji de repente gritó como una niña cuando un monstruo que gritaba apareció de repente detrás de él. Estaba realmente sorprendido. En realidad. Fue sorprendente. La aparición del monstruo convocado fue sorprendente. La cabeza era la de un anfibio parecido a una rana. No, la rana tenía razón. Sin embargo, el torso y las extremidades eran mamíferos cubiertos de pelaje esponjoso. La cola revoloteando parecía la de un perro de verdad. ¿Qué es eso? ¿Eso es una rana o un perro? Los otros superhumanos a su alrededor también murmuraron sorprendidos. O dijo con una expresión algo orgullosa en su rostro. Es un perro rana transparente. Esto es un juego de palabras, pero no sé cómo traducirlo al inglés, entonces L significa rana pero solo significa perro, entonces en inglés es frog. XD frog. El monstruo rana era en realidad un perro rana. Era un nombre sucio. La cabeza de una rana se combina con el cuerpo de un perro para convertirlo en un perro rana. No explicó que los perros rana tienen invisibilidad y que fue el perro rana quien atacó al lado de Gilji antes, no él mismo. Como si eso tuviera sentido. Si vas a mentir, hazlo de mejor manera. Pensó Gilji para sí mismo. Gilji era un sobrehumano que fortaleceba el cuerpo. Incluso en este campo puede estar orgulloso de ser uno de los mejores. Podía decir quién lo había golpeado. Estaba claro que este loco atacó a su lado. No la rana. Ni siquiera era una rana con invisibilidad. Fue convocado en ese momento. Vamos, tómalo. O dijo que hubo algún malentendido, por lo que deberían reconciliarse. Fue una muy buena oferta de reconciliación para el bastardo. Gilji compró algo de comer en el kiosco. La reunión es larga y aburrida. Lo hizo porque no podía participar y no le interesaba la agenda. Por eso, suele pasar el tiempo de la reunión comiendo. Normalmente comía solo, pero hoy, por primera vez, tiene a alguien sentado a su lado para comer. Nunca lo vio antes. Gracias, 1400. Oye, ¿puedes dejar de llamarme al 1400? 1400 puntos nunca es algo bueno. Era suficiente fuerza para ser tratado como clase B, pero es una puntuación ambigua que era inadecuada para convertirse en clase A y el motivo de la descalificación es este.
Es demasiado bajo para subir a la clase A. Eso es lo que significaba. La razón era que los grados superiores no le convenían a Jirji, quien tenía la habilidad básica de fortalecer el cuerpo además de la habilidad adquirida. O ignoró las palabras de Jirji. Pensó que O seguiría llamándolo 1400. Jirji pensó en ello. Sobre la habilidad de O. En primer lugar, parecía tener dos habilidades. Una habilidad de tipo invocador que convocaba a un monstruo rana y una habilidad de tipo físico que golpeaba su costado. Dos habilidades. Superhumanos con dos o más habilidades. Él no entendió. Aquellos que nacen con múltiples superpoderes se ven muy favorecidos. No tuvieron más remedio que serlo, ya que era un talento que destacaba incluso entre los superhumanos considerados nobles. Entre los nobles, podría llamarse hueso sagrado. Basado en el sistema de rango de la nobleza de Silla. El hueso sagrado, Seongol, 1E, está en el nivel más alto. Lea más aquí https. En .wikipedia.org/wiki/Bonner Rank System. Es más, una de esas habilidades fue capaz de romper el fortalecimiento físico de Jirji e infligir un golpe claro. En la mente de Jirji, O no era un superhumano que permanecería en el rango B. Claramente, tenía que estar en un nivel A o superior, es decir, entre los superhumanos de alto rango que se reunían allí. ¿Hay algo mal? Con una actitud como si no supiera mucho sobre superhumanos. Considerando sus palabras de que había estado aquí por primera vez, pensó que podría haber una historia complicada detrás de esto. Oye, esto está delicioso. Era una persona muy especial. No continuó hablando. No era una persona muy habladora, pero al final de la conversación iba sacando uno a uno nuevos temas. Es como pedirle que le cuente aún un poco más sobre esto. Jirji le dijo lo que quería decir. No fue una mala experiencia. Jirji, que últimamente rara vez ha tenido conversaciones con otras personas fuera del trabajo, sintió como si estuviera hablando con un amigo. A medida que avanzaba la conversación, también fue significativo que la actitud de O cambiara para ser más favorable. Mientras continuaba su conversación, continuó la reunión de los superhumanos. Finalmente, se finalizó su agenda. ¿Realmente estás haciendo eso? Fue absurdo. Ya han pasado 2 años desde que el gran superhumano Akaiden fue arrojado al cielo por un asteroide. Durante ese tiempo, el pensamiento que la humanidad tenía sobre el asteroide era, por favor, que esa bomba de tiempo no vuelva a explotar nunca más y duerma para siempre. Sería preocupante incluso si llevara a cabo una operación de extinción de asteroides con armas militares. Eso incluyó la operación de rescate de Akaiden. Estaba claro cómo iba a ser la operación. Los superhumanos entrarán. Creo que van a morir terriblemente, ¿tú qué piensas? No, no se trataba de víctimas, era dudoso que la operación fuera posible. ¿En qué estaban pensando los principales superhumanos al aceptar esa operación? Lo más probable es que vayan a morir. Al observar el contenido de la operación, el riesgo era tan alto que pensó que era una trampa del gobierno administrativo para debilitar el poder de los superhumanos. Por el contrario, partió del optimismo de que se desarrollaría un mundo de superhumanos completos si esa operación tuviera éxito. No tenía idea de si la administración y la asociación de superhumanos o los planes que tenían podrían resolver el conflicto. Porque no estaba incluido en su sociedad. Solo tenía que adivinar. Si falla y los monstruos del asteroide caen al suelo, todo se desmoronará. Jirji salió de la sala de conferencias preocupado. ¿A dónde vas? Incluso después de levantarse de su asiento, preguntó, que había estado caminando con él manteniendo el ritmo. Me voy a casa. El trabajo comienza mañana por la mañana temprano. Jirji suspiró. Estaba ocupado tomándose 1 o 2 días libres al mes, pero sentía que no tenía más tiempo libre para ser llamado a reuniones como esta. Dijo, quien estaba mirando a Jirji desde un lado. Entonces me voy a tu casa. ¿Eh? Voy a tu casa. ¿Eres sordo o algo así? Escuchó las palabras, pero Jirji no las entendió. ¿Por qué vienes a mi casa? Adelante. Dijo. El tono de la charla parecía el de un anfitrión dando la bienvenida a sus invitados. Jirji estaba avergonzado. Esta es mi casa. ¿Por qué se dice a sí mismo que debe entrar primero tan pronto como se abre la puerta de su casa? Jirji se quitó los zapatos y entró. Bien y... trajo a ese loco a su casa. ¿Debería haberlo dejado en el medio? Eso es lo que pensó, pero había una razón por la que Jirji lo trajo a casa. Estaba ansioso. Se preguntó qué iba a hacer ese bastardo afuera. El humano llamado O no tenía conocimiento de los superhumanos ni de esta sociedad.
Actuó como si acabara de salir del mundo. Además, golpea a la gente a su antojo. Hyuji sobrevivió porque recibió un golpe en el costado, pero si se tratara de un ataque contra gente común, se habría hecho un cadáver en su lugar. Hyuji, que estaba trabajando duro para mantener segura la ciudad, no quería dejar salir a ese loco. Ni siquiera puede designar protección. Por supuesto, si ese tipo comete un delito, la policía lo detendrá. Después de que cometió el crimen. Hyuji no quería eso. Por eso parecía que estaría bien tener a ese superhumano no identificado a su lado y observar. Su propia vida personal y su tiempo para descansar están amenazados, sin embargo, Hyuji, un sobrehumano lleno de justicia, aceptó gustoso el sacrificio. Estás viviendo una vida digna. Porque el salario no es malo. De hecho, el salario era bastante pobre. Por un trabajo que solo los superhumanos pueden hacer. Pero según el estándar de los salarios de la gente común, definitivamente no era una cantidad pequeña de dinero. No, limpiaste bien. O dijo que lo sabía porque vivía solo, pero que no era fácil vivir de una manera tan ordenada. Está limpio y ordenado, pero es como una casa donde viven varias personas. Se siente como. ¿Dijiste que vives solo? ¿Tienes muchos amantes? Hyuji no tenía novia. Pero sabía de qué estaba hablando. Hyuji se esforzó mucho en decorar la casa. Como una casa donde vive mucha gente. Sí, como una casa donde vive una familia. Estaba decorado así. Colocando el escritorio de estudio de su padre. También exhibió bonitos platos que le encantaban a su madre. La consola de juegos favorita de su hermano también se compró a un precio elevado. Como estaba recogiendo cosas que no eran tan necesarias, realmente parecía una casa donde vivía mucha gente. Por supuesto, solo había una persona viviendo en esta casa. Eran los muebles que había comprado para llenar su soledad. A veces los muebles le hacían sentirse más solo. Hyuji se encogió de hombros y se rascó la cabeza sin saberlo. También estaba un poco avergonzado. No sabía qué era, pero su corazón se sentía caliente. ¿Qué es eso?, preguntó. Consola de juego. Yo estaba intrigado por la palabra consola de juegos, así que se acercó y la miró. De hecho, Hyuji no sabía mucho sobre la consola de juegos. Ni siquiera estaba interesado. Lo intentó varias veces después de comprarlo, pero después de unos minutos se rindió. Tal vez fue porque no lo compró porque quería disfrutar del juego. No me pareció nada divertido. Era una videoconsola que compró con la intención de que su hermano, que siempre tenía envidia de las videoconsolas en casa de sus amigos, quisiera verlas. Aunque había cortado lazos con su familia, sabía que tal vez era un pequeño arrepentimiento lo que quedaba en su corazón. O reprodujo la imagen de su hermano menor que imaginó en su cabeza cuando compró la videoconsola. Hubo un brillo en sus ojos. Esa emoción y enrojecimiento. Fue pura alegría como la de un niño. ¿Por qué? ¿Te gustaría probarlo? Hyuji sonrió sin darse cuenta y preguntó. ¿Asustado? Hyuji cayó ante la provocación. De hecho, nunca ha jugado correctamente. Cualquiera que fuera la confianza que tuviera o el orgullo que tuviera, no quería perderlo. Y él perdió muy mal. Nunca soñó que se sentiría tan miserable después de perder el juego. Oye, esta no es la primera vez que juegas a este juego. Sé honesto. Es cierto que es la primera vez que juego. Lo estoy jugando por primera vez hoy. Vi esta consola de juegos por primera vez hoy. No eres muy bueno en eso. ¿Por qué? ¿Estás enojado? No era un tipo loco, pero también era bueno regañando. Incluso si parecía que el juego estaba reñido, de alguna manera siempre ganaba. Pensando que la brecha se estaba reduciendo poco a poco, Hyuji continuó desafiándolo una y otra vez, pero pronto se dio cuenta de una cosa. Yo estaba ajustando el juego para que Hyuji apenas perdiera. La diferencia de habilidad era demasiado grande. ¿El próximo juego? ¿Uno más? Ya no. ¿Asustado? No soy. Hyuji se enojó sin darse cuenta. Oh mi mundo. ¿Estás perdiendo? ¿Cuántos días en total son ahora? No apuesta en el juego. Apostó que si gana, podrá quedarse en la casa de Hyuji por un día, y si Hyuji gana, le concederá una cosa que Hyuji quiere. Hyuji fue derrotado en línea recta. O ganó una estadía de 5 días. Pensó que no importaba. De todos modos, no estaba pensando en dejar afuera a ese loco, así que tuvo que poner a su lado. Bebió un vaso de agua fría y su cabeza se enfrió. Hyuji se sintió incómodo sin ningún motivo. Había pasado mucho tiempo desde que había gritado y enojado con alguien por sus propios sentimientos.
Se disculpó un poco y también le preocupaba que el loco a su vez se enojara con él por gritar. Afortunadamente, O no mostró ninguna reacción. En cambio, se rió mientras veía a Jirji enojarse. Parecía feliz. ¿No es divertido ver a otras personas perder en los juegos y sentirse ofendidas? ¿Por qué es divertido? No podía entender. Como era de esperar, el loco era un loco. Ya era tarde, pero preparó la cena. Mientras se sentaba a la mesa, tenía 50.000 pensamientos. No podía creer que fuera tan idiota por sentarse primero con él en su propia mesa. Mientras comía, O hizo preguntas una por una. Tal como lo hizo en la reunión de los superhumanos. Generalmente eran preguntas relacionadas con el sentido común en esta sociedad. La especulación de Jirji de que O parece haber aparecido recientemente en la sociedad por alguna razón parecía ser correcta hasta cierto punto. Al ver a O quien elogió la comida de Jirji, Jirji pensó en ello. Este loco era más normal de lo que pensaba. Lo hizo, excepto por uno o dos problemas. Que actúa como si no le importaran los ojos que lo rodean. Que se trata a sí mismo con demasiada comodidad, hasta el punto de que Jirji se sintió un poco avergonzado al verlo por primera vez. Actúa inesperadamente. Le falta sentido común. En realidad, sus ojos tienen buen gusto. Ataca a la gente sin motivo alguno. Ahora que lo pienso, no fueron solo una o dos cosas. De todos modos, excepto por la locura que surgió, a primera vista parecía una persona normal. Jirji solo pensaba en O como un loco que tenía que permanecer a su lado para poder vigilarlo. Poco a poco empezó a preguntarse por aquel loco. Quizás Jirji, que se había sentido solo durante mucho tiempo, simplemente sentía curiosidad por los extraños. ¿Tu casa? No tengo ninguno. ¿Tiene sentido? Podría comprar su propia casa eligiendo cualquiera de las casas que se vendieron primero a los superhumanos. Una persona con ese nivel de superpoder ganaría mucho dinero sin importar lo que hiciera, por lo que no había necesidad de preocuparse por el dinero. ¿Qué hiciste? No estoy trabajando. Estaba sin trabajo y sin hogar. A Jirji se le ocurrió una idea impulsivamente. ¿Te gustaría trabajar conmigo? El trabajo comenzó por la mañana. Jirji tuvo que arrepentirse de su decisión de anoche. Tener que recorrer el centro de la ciudad lleno de ciudadanos con este loco. Fue la peor decisión. Tenía los nervios al límite. Era un hombre que atacaría sin dudarlo si alguna vez chocaba con un transeúnte en el arcén. Fue llamado para resolver un problema, e incluso cuando llegó al lugar al que fue enviado, no pudo concentrarse en el problema ya que estaba prestando atención al loco. Afortunadamente, O no causó ningún problema. Todo lo que hizo fue caminar por el centro de la ciudad y hacer preguntas cada vez que tenía alguna pregunta. ¿Y, cómo lo hiciste? Rana transparente. Kiaak. O resolvió el problema fácilmente. Con la excusa de la rana invisible. ¿Son estos problemas comunes? Preguntó. El problema que se acaba de resolver fue una pelea entre estudiantes con superpoderes en la escuela. Fue extraño que la policía se presentara. Era demasiado arriesgado para los profesores de escuela, y, de hecho, también para la policía. Cuando ocurre tal problema, se contacta a Jirji, y Jirji, que es un sobrehumano de clase B, modera la situación. Mucho. Parece que se está volviendo cada vez más común. Entonces no es temporal. ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Cuál es el problema? Jirji no tuvo más remedio que hablar de hechos universalmente conocidos. Diferencias fundamentales en las habilidades entre los sobrehumanos y los no superhumanos, desequilibrio social, sentido de privilegio y odio mutuo. Sobre esas cosas. No escuchó atentamente a Jirji. Jirji tuvo que sentirse un poco tonto mientras explicaba. Estas cosas eran de sentido común, por lo que no había necesidad de explicarlas en voz alta. El trabajo continuó. Y la rana invisible siguió siendo convocada. Kiaak. La rana rugió. Los ciudadanos cercanos también gritaron y se alejaron. Yo no lo hice. La rana invisible lo hizo. Di algo que tenga sentido. Con tanta gente, ¿cómo podría esa gran rana perseguirnos? Nuestra rana transparente puede volar. Estoy seguro de que sí. ¿Es esto realmente una excusa para creer? Sorprendentemente, la gente creyó. ¡Guau! Es una rana monstruosa. Un niño llegó gritando. Jirji chasqueó la lengua hacia adentro. Había una chica a la que le gustaba ver ese extraño monstruo rana. Ella era una niña muy singular. Lo siento, ¿puede mi hijo mirar más de cerca? Preguntaron los padres del niño. Él trató de negarse que ella no podía. Sí. Nuestra rana no muerde.
A O realmente no le importó y lo permitió. La niña incluso tocó el torso de la rana mientras la miraba de cerca. La rana fue realmente dócil. Pronto la gente acudió en masa. Así lo informaron los medios de comunicación. La aparición de una superpotencia que convoca a una rana voladora invisible. No parecía fuerte ni aterrador. Se informó que la versátil rana es de gran ayuda en diversas operaciones de rescate y vigilancia. Nadie parecía pensar que O estaba haciendo trampa con la rana. Gilji se dio cuenta de lo misteriosos y desconocidos que son los superpoderes. Si la rana, el seudónimo y los superpoderes se hubieran convertido en la comidilla de la ciudad primero, se podría haber descubierto rápidamente que la rana era un truco. Sin embargo, primero se informó sobre esto en los medios y luego se hizo público. Incluso los superhumanos que entraron en contacto con las ranas y O a través de las noticias se sorprendieron de que existiera ese tipo de habilidad. Quizás Gilji sea la única persona que ha visto esa rana invisible desde un punto de vista objetivo. Gilji comenzó a dudar de las habilidades de O. La gente se sorprendió de que fuera una rana demasiado versátil para ser una bestia convocada de clase B. Pero Gilji, que había estado observando cada movimiento de ella, pensaba un poco diferente. Era demasiado perfecto y poderoso más allá de la versatilidad. Suficiente para solucionar cualquier situación sin ningún problema. Parecía omnipotente. En el camino bloqueado por tierra y arena, un montón de tierra flotó y voló de regreso a su ubicación original, como si usara poder telequinético. Cuando vio a un niño herido, convocó a una rana invisible para que lamiera el área herida con su lengua y luego la herida sanó como si la hubieran lavado. Pone a la gente a dormir y también los deja atónitos. Cuando hacía calor, hacía hielo e incluso dejaba soplar el viento. Gilji decidió investigar un poco más sobre O. Gilji, una persona de clase B y miembro de la policía, tenía derecho a leer la información personal de otros superhumanos. Surgieron resultados sorprendentes. O no tenía registros. Sin registro de nacimiento, sin registro de registro sobrehumano, sin antecedentes penales, sin registro de proceso educativo, sin antecedentes penales, sin registro de actividad sobrehumana. Gilji comprobó el certificado de registro sobrehumano de O. No era un certificado de registro falso. Sin embargo, el registro de su certificado de registro no quedó como gato. En este punto, Gir detuvo su investigación. La clase S oculta su identidad, quizás la superpotencia que tiene era más que eso, una superpotencia. ¿Había tal persona entre ellos? Aquellos con poderes sobrehumanos a ese nivel son tratados como miembros de la realeza por la sociedad. Por supuesto, estaban completamente abiertos al público. Desde la apariencia hasta la personalidad y las habilidades. Pero, como Gilji sabía, no había nadie como O. Oh, hoy fue agotador. Al entrar a la casa, dijo O. No fue realmente difícil, fue simplemente un cliché. ¿Qué tiene de difícil? La rana hizo todo el trabajo. Dijo Gilji. ¿No y? ¿Qué? Sí, la rana lo hizo todo. Gilji contuvo la risa. Gilji tomó asiento en la sala y comenzó a masajear a la rana acostada. O fue al frigorífico, sacó su bebida y se la bebió. Luego sirve otro vaso y se lo lleva a Gilji. Tú también trabajaste duro, 1400. Llámame por mi nombre. Hueso de perro. Han pasado unos días desde que empezó a vivir con O. Aunque fue poco tiempo, la vida de Gilji cambió mucho. Era lo mismo cuando iba a trabajar y luego regresaba del trabajo y se iba a dormir. Pero quedarse con alguien y mudarse juntos fue diferente. Para Gilji, esa fue una gran diferencia. O no ha tenido ningún problema desde el día que lo conoció. Más bien, actuó con tanta diligencia que le dijeron que era un sobrehumano ejemplar. Solo una vez, cuando conoció a un hombre de clase S, pareció atacarlo como el primer día. Pero pronto se detuvo. Gilji recordaba muy vívidamente las palabras de O. ¿Qué? Parece más débil que tú. ¿Podría ser? Había una gran diferencia entre los dos grados, S y B, pero de alguna manera Gilji se sintió mejor. Y Gilji aprendió una cosa. Cuando ve a un sobrehumano fuerte, quiere luchar contra él a ciegas. Sin embargo, si la persona resulta débil, rápidamente pierde interés en ella. Era una mentalidad antigua de gladiador. Las habilidades de O que ha visto durante unos días eran comparables a las de los mejores talentos de la asociación sobrehumana. Más bien, parecía abrumador. Parecía que no había ningún sobrehumano que pudiera sentir el espíritu de lucha de O. Gilji se sintió aún más aliviado. ¿Un juego antes de ir a la cama? No haré. Gilji se negó.
Si aceptaba eso, no dormiría en toda la noche y solo jugaría. Algunas de las cosas que aprendió con el tiempo son: no puedo dormir. Sufría de insomnio severo. Si no fuera un sobrehumano, su salud habría estado en peligro. Pareció acostarse en la cama varias veces tratando de dormir, pero pronto se dio por vencido, agarró la consola de juegos y permaneció despierto toda la noche hasta la mañana. Una vez, cuando Hyuji intentó comprarle una pastilla para dormir, él se negó y dijo: no estoy de humor para tomar drogas. De verdad, juguemos un juego y vayamos a la cama. Sí, solo jugaré un juego y luego me iré a dormir. Hyuji se quedó despierto toda la noche jugando nuevamente ese día. Su cuerpo estaba cansado, pero su humor no era malo. Él fue muy bueno. Hyuji estaba pensando esto para sí mismo. Se preguntó si este sería el caso si tuviera un hermano. A veces estaba ansioso. Cuando hablaba, constantemente hacía preguntas. En algún momento, el número de esas preguntas disminuyó rápidamente. No había nada más que pedirle a Hyuji. A los pocos días, se había adaptado a esta sociedad. Adquirió el sentido común de la sociedad y el conocimiento histórico simple. Hyuji estaba preocupado mientras miraba el tema donde las preguntas habían desaparecido. Preocupado de que algún día desaparezca repentinamente. Tomemos un descanso. Salió un rato a la terraza y fumó un cigarrillo. No fumó, pero lo siguió hasta la terraza. Ese asteroide. Dijo señalando el asteroide. El asteroide que aún se encontraba en el cielo era claramente visible incluso en el cielo nocturno gracias a la brillante luz de la luna. ¿Cómo se siente la gente cuando ve eso? Fue la primera pregunta en mucho tiempo. Hyuji sintió una extraña sensación de alivio y expresó sus pensamientos. ¿Asteroide? Dijo Hyuji. Respeto y gratitud. Bueno, tal vez sea eso. Los superhumanos diseminados en el cielo eran grandes hombres dignos de respeto y gratitud. A la hora del almuerzo, todavía había mucha gente que miraba al cielo y conmemoraba el sacrificio de los superhumanos. Algunos rezaron al asteroide y lo adoraron como a un dios. Sin embargo, dijo Hyuji. Era algo que normalmente no añadiría. No sé si eso es algo bueno o no. Está siempre atrapado en el cielo así. ¿Por qué? El gran sobrehumano salvó al mundo mediante el sacrificio. Su sacrificio pasará a la historia y el pueblo de sus generaciones futuras lo recordará para siempre. Por supuesto, eso es algo bueno. Pero no hay nada en el mundo que funcione perfectamente. Siempre que hay un efecto positivo, siempre hay también un efecto negativo. Los superhumanos sienten una sensación de recompensa cuando ven ese asteroide. Además del sentido inherente de superioridad y privilegio, los superhumanos han cambiado el mundo, por lo que tienen la ilusión de que sus acciones deben ser toleradas. Para los impotentes, evoca un sentimiento de inferioridad y alienación por lo que no tienen. Este símbolo está incrustado en el medio del cielo y puedes verlo con los ojos en cualquier época del año levantando la cabeza en alto. Hyuji se preguntó si el asteroide algún día podría seguir siendo un buen símbolo para la humanidad. Algún día habrá gente que mire ese asteroide y lo maldiga. El asteroide puede convertirse en un símbolo de insulto e injusticia. Olvidando los nobles sacrificios del gran hombre. Así es. Viendo el ambiente social estos días, estoy preocupado. Cuando Hyuji liberó algo que tenía en su corazón, sintió que su cuerpo se había vuelto un poco más liviano. Era algo que podía decir porque la otra persona era Era una historia que no podía contarle a nadie más. Probablemente, en el momento en que salió a la luz, quedó claro que estaría socialmente muerto. La gente admiraba y amaba al gran hombre que detuvo el asteroide, y se sentirán indignadas por los comentarios calumniosos y degradantes de Hyuji. Eso es lo que es un símbolo. Ya sea negativo o positivo. Por eso, quieren ser ellos mismos. Dijo. Las palabras de no fueron bien escuchadas. Algunas palabras fueron ahogadas por el sonido del viento. Las ventanas de la terraza estaban cerradas. Hyuji no sintió ninguna incomodidad ni duda por las amables palabras que no había escuchado. Ruidoso. Muéstrame la rana invisible. Muéstranos. Fue un niño el que regresó. Frunció el ceño. Si hubiera sido hace solo unos días, Hyuji se habría sorprendido y preocupado de que pudiera atacar al niño. Mira a este pequeño bastardo hablando. Sin embargo, no golpeó al niño a ciegas, a pesar de que le insultaría. Era difícil decir que era deseable, pero no era un demonio peligroso para el niño. Si el favor continuaba, tenían derecho, ¿no lo dijiste? Oye, ¿dejaste la rana invisible?
Me la dejaste a mí. Por supuesto, no golpear al niño no significa que no tuviera miedo. Hay un dicho que dice que los perros reconocen a los criadores de perros. Es una historia que no importa cuán feroz pueda ser un perro cuando aparece un criador de perros, instintivamente siente miedo y se aterroriza. Jirji pensó que esa era una afirmación muy plausible. Puedes saberlo mirando a Oh. Oh, este bastardo está loco. Sus tornillos están flojos. Cuando nuestras miradas se encuentran, él tiene esa sensación. Fue una impresión demasiado dura para que la soportara un niño pequeño. El niño empezó a llorar. De repente, Oh entró en pánico y trató de apaciguar al niño. Desde la vista lateral, parecía un loco que no pudo contener su ira en absoluto y agarró al niño y lo golpeó. Oh finalmente se rindió y convocó a una rana para apaciguar al niño. ¡Guau! Rana. El niño inmediatamente dejó de llorar y corrió hacia la rana. Este niño inteligente. Debe haber fingido llorar. Oh murmuró. No, puedes hacerlo llorar un poco. Con esto estás llevando a la gente a la basura. ¿Crees que es fácil calmar al niño? ¿Con quién estás hablando? Yo estaba murmurando para sí mismo en el aire. Era un amigo que hablaba solo a menudo. Pero a veces sentía que no hablaba solo. Fue exactamente el mismo caso. Sonaba como si estuviera hablando con alguien, no consigo mismo. ¿Eh? ¿Porque con quién estás hablando? Oh parecía un poco perplejo. Luego, poco después, encontró una excusa. Rana transparente. ¿Qué? La rana que jugaba con el niño rugió. El niño se emocionó al verlo. Di algo que tenga sentido. Jirji tenía mucha curiosidad. En una ocasión, se preguntó si Oh estaba hablando con alguien a través de un pequeño auricular, e incluso le miró al oído. ¿Con quién está hablando realmente Oh? ¿Tiene alguna habilidad telepática? Oh de repente volvió la cabeza. Como dijo antes, la impresión de Oh no fue muy buena. No era feo, no era rudo. El color de los ojos tuvo una gran influencia en su impresión. Cuando Oh repentinamente cambió su rostro y ajustó su postura, Jirji también estaba nervioso. ¿Tienes curiosidad por saber la verdad? Jirji tragó saliva y asintió con la cabeza. Lo siento, pero no puedo simplemente decirte la verdad. ¿Por qué? Es una verdad demasiado peligrosa. La verdad tiene un precio. Tienes que elegir. ¿Qué significa eso? ¿De qué clase de tonterías novedosas habla hoy este loco? Jirji pensó que sí. Pero la expresión de Oh era aún más seria. Vamos, aquí está la pastilla azul y ahí está la pastilla roja. Si tomas la pastilla azul, la historia termina aquí. Volverás a tu vida diaria y seguirás creyendo en lo que crees ahora. Pero si tomas la pastilla roja, responderé a tus preguntas. Te la daré. Te revelaré la verdad oculta. No había ni la pastilla azul ni la roja en la palma de Oh. Un guiño a la escena en Matrix. ¿Qué vas a hacer? Está bien. Si no quieres decírmelo, no lo hagas. No quiero preguntarte sobre algo que no quieras decir. Jirji lo dijo. Por dentro, tenía que sentir una sensación un tanto caída. Si Jirji realmente quisiera la respuesta hasta el final, O probablemente habría dado la respuesta. Jirji también sabía la respuesta. No, no lo sabía exactamente, pero estaba adivinando. Sin embargo, tenía el presentimiento de que si escuchaba esas palabras directamente, O lo dejaría ese día. Oye, ¿estás molesta? ¿Debería decírtelo? No, está bien. Ah, bastardo. ¿Por qué estás molesto? Está bien, te lo diré. Porque está bien. Jirji levantó la voz. Te lo diré. En realidad, mira. Esto se llama espada de lobo. Él sabe hablar, así que a veces hablo con él. Sabe cómo usar magia y, de hecho, todas las cosas que hace la rana invisible. Lo que ha hecho alguna vez fue él. Así que cada vez que masajeas a la rana, se pone un poco celoso. Habla como un anciano común y corriente, pero en realidad está un poco ofendido. A veces muestra ternura mientras actúa de manera desagradable, y se hace llamar la espada sagrada de los dioses, pero lo que hacen es solo una espada mágica. Oye, ¿a dónde vas? Adaptar. Después de la rana invisible estaba la espada mágica parlante. Jirji se levantó de su asiento y empezó a caminar. Oh no pudo perseguirlo porque tuvo que quitarle la rana al niño y convocarla de regreso. Jirji tenía que sentir sentimientos complicados. Estaba molesto, avergonzado y un poco enojado. Incluso pensó que era un poco de suerte. Realmente es verdad. Oh, que lo seguía, dijo con una sonrisa. Han pasado 2 semanas. Otro aviso vino de la asociación.
Era una carta oficial para participar en la reunión general de los superhumanos. Otra asamblea general dentro de 2 semanas. Por eso odio el fin de año. Esto se debió a que las reuniones se llevaron a cabo varias veces seguidas durante las horas punta cuando ya había muchos incidentes. Jirji fueron a la sala de conferencias con vestimenta sencilla. Jirji lamentó un poco ese hecho. Debería venir vestido un poco extravagante. Vino tan cómodamente. No importaba que solo estuviera observando la reunión desde lejos, vestía con demasiada libertad. Al vivir con O, se preguntaba si O lo había contaminado. Oye, ¿esa es la rana invisible? Escuché que también tenía alas. O, que llama a la rana invisible, se ha convertido en una celebridad entre los superhumanos. El novato en ascenso recibió una atención sorprendentemente excesiva. Jirji, que estaba justo a su lado, también tuvo que estar expuesto a esa mirada. Jirji era más tímido debido a su vestimenta demasiado cómoda y la de hoy entró a la sala de conferencias más rápido que nadie. Jirji Cantabria O fueron los únicos superhumanos de clase B involucrados en la operación de rescate del gran superhumano Akaiden. En lugar de estar orgulloso de ese hecho, Jirji solo pensó que había tenido mala suerte. Podría morir si algo andaba mal. Jaja, no lo sé. Él tampoco podía negarlo. Akaiden era un santuario. Participar en la operación de rescate fue un honor, pero ¿y si se niega? Fue socialmente suicida. ¿Es ese plan posible? Preguntó. Estoy seguro de que es posible. Probablemente por eso la agenda llegó tan lejos. Pero será peligroso. Es más, el liderazgo de la asociación no le dará mucha importancia a las vidas de la clase B involucradas en la misión. También se incluyeron superhumanos de alto rango de clase S o superior, y cada uno de ellos era una fuente importante de recursos financieros nacionales. Mientras tanto, no parecía que fueran a cuidar especialmente de Jirji. Jirji le explicó sus pensamientos a O. O pensó en silencio durante un rato. Dijo esto de nuevo como si estuviera murmurando. Está bien, volvamos ahora. ¿Y qué? Preguntó Jirji, pero O no dijo nada. Los dos regresaron a casa. No tenían ganas de trabajar en absoluto. Al regresar a casa, O le dijo a Jirji. Me voy ahora. Jirji dijo que lo sabía. Fue una respuesta mucho más laxa de lo que había pensado. De alguna manera, pensó que O se iría hoy. Tal vez fue porque pensaba así todos los días. Jirji hizo algunas preguntas antes de que O se fuera. Por lo general, siempre era O quien hacía las preguntas y Jirji respondía. Hoy fue todo lo contrario. O respondió todas las preguntas con la mayor sinceridad, como lo había hecho Jirji antes. Jirji no pudo entender todas las respuestas. Desafortunadamente. No podía oír algunas palabras correctamente. Ni siquiera pudo volver a preguntar sobre la palabra que se había escapado. Sin embargo, Jirji pudo entender correctamente lo que quería saber. ¿Puedo verte de nuevo? Yo también lo espero. Esa fue la última pregunta. Con esa respuesta, O salió de la casa de Jirji. Sin equipaje, simplemente salió, como cuando entró por primera vez. Jirji se quedó solo en la sala nuevamente. Durante solo unas pocas docenas de segundos, volvió a sentir la vieja soledad con solo estar de pie en la casa vacía. Jirji salió a la terraza como poseído por algo. Iba a ver a oírse hasta el final. O, que pensaba que iba a abandonar el complejo de viviendas e ir a la carretera principal, de repente comenzó a levantarse del suelo. Parecía tan natural, como un pájaro o un insecto volador. O que flotaba en el aire comenzó a volar a alguna parte. Se dirigía hacia el asteroide en el cielo nocturno, que se reflejaba en la luz de la luna. Era como una escena de cuento de hadas. La gran luna, el asteroide y O fueron vistos superpuestos en una fila. Sí, era una época de cuento de hadas y él era un amigo de cuento de hadas. Un día, apareció de repente y se unió a él. Nadie sabía quién era y nadie lo reveló. Era un amigo que quería aprender sobre el mundo. Jirji también pudo mirar alrededor del mundo una vez más durante ese tiempo. La forma de O volando hacia el asteroide es ahora un pequeño punto y es invisible. Jirji pensó que O iba a regresar al lugar al que originalmente pertenecía. Aunque ya no podía ver a O, Jirji miró fijamente el asteroide durante mucho tiempo. Eso fue entonces. Una poderosa luz surgió del asteroide. Jirji simplemente perdió el conocimiento y se desplomó. Ha pasado una semana. La operación de rescate del sobrehumano Akaiden fue cancelada. Ha pasado más de un mes desde que ocurrió la anomalía del asteroide, pero aún se desconoce la causa.
El asteroide de repente irradió luz y todos en el planeta quedaron atónitos. Se desmayaron durante al menos 5 horas y luego se despertaron. Fue algo por lo que todos en el planeta pasaron. Algunos dijeron que fue porque el sobrehumano Akaiden resucitó. Por el contrario, algunos dicen que fue porque Akaiden estaba completamente muerto y el monstruo asteroide sobrevivió. Solo Jirji tenía una visión ligeramente diferente. La anomalía de ese día ocurrió exactamente al mismo tiempo que O salía de su casa y volaba hacia el asteroide. Jirji pensó que el fenómeno tenía algo que ver con O. Jirji pagó mucho dinero para comprar un telescopio. Siempre que tenía tiempo, observaba el asteroide a través de su telescopio. Era su nuevo hobby. Ha pasado un mes desde que O se fue. Y solo lleva 2 semanas con O. Pero ese momento cambió mucho la vida de Jirji. Cuando Jirji miraba a través del telescopio, no se sentía tan solo como las 2 semanas que había pasado con O. El gran asteroide era un objeto delicioso de observar. Era tan grande. Hay muchas curvas y defectos, por lo que incluso si mira de cerca todos los días, cada vez puede encontrar un lugar nuevo. Como de costumbre, al mirar el asteroide y ver una gran roca por primera vez, Jirji, sintiendo una sensación de pequeño logro, se sobresaltó y tuvo que apartar los ojos del telescopio. En ese asteroide, donde ningún humano podría sobrevivir jamás. Jirji miró el rostro del hombre. Incluso sintió como si estuviera haciendo contacto visual consigo mismo mientras miraba un asteroide a través del telescopio. Considerando la distancia entre Jirji y ese asteroide en la superficie del planeta, era absurdo. Jirji agarró su pecho palpitante y salió. No tuvo nada que ver con eso y salió de la casa como si estuviera huyendo. Jirji recordó la figura humana que acababa de ver. Parecía una especie de chica. Dejé de caminar. Casi estamos allí. Seregia. Sí, guerrero. Gracias. Por seguirme hasta aquí. Seregia dijo que estaba bien. Con su tono de voz habitual que no muestra sus emociones. De hecho, me arrepiento mucho. En la decisión de hacerle a Seregia una espada y llevarla consigo. Pensé que ella sería una espada de Lego sin problemas de comunicación, al igual que a Bobo. Simplemente pierde su cuerpo, pero no es diferente de cuando era humana. Había una vaga idea de que algún día incluso su cuerpo sería recuperado. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, Seregia se ha convertido en una auténtica espada. Ni siquiera pude comunicarme adecuadamente con ella por un tiempo. Cuando alcanzó un período estable, comenzó a pensar en sí misma como una espada en lugar de una persona. Por supuesto, la otra Seregia estaba repitiendo el tutorial como el signo de repetición en la partitura. Pero las cosas por las que pasó fueron lo suficientemente difíciles como para pensar que hubiera sido mejor no abandonar la etapa de tutoría. Y lo siento. Dije que estaba bien. Hacía frío. Pero también hubo un caso contrario al suyo. Guerrero, por mí, yo también sufrí. ¿No me hiciste muchas cosas malas también? Me estabas rodando muy fuerte. Ponme en tu inventario todos los días. A Bobo olfateó. Ruidoso. Vaya, ¿estás discriminando a la gente, no? Sí, la discriminación es correcta. Hubiera sido genial si a Bobo pudiera reducir esa charla a la mitad. HNG, es por la falta de ternura. Lo sé todo. Ha pasado un tiempo desde que hice una linda foto. Vaya, ha pasado mucho tiempo desde que hice esto, así que no es bueno. Ahora, intentémoslo de nuevo. No lo hagas. Estoy muy enojado. Esa maldita ternura provoca la ira de la gente cada vez que la escuchan. ¿Por qué tengo que escucharte quejarte en voz baja de hombre? Abobo se rió entre dientes. ¿Hay alguna probabilidad? Abobo preguntó. Asentí. ¿Estás preguntando algo obvio? Oh, dijiste que te convertiste en el dios de la victoria. Abobo habló de mi divinidad. Fue natural. Mi divinidad era la victoria misma. El hecho de que me acercara al dios del orden mientras abrazaba la divinidad también significaba que tenía suficientes posibilidades de ganar y creía en mi propia victoria. ¿Es eso siquiera objetivamente cierto? Abobo preguntó de nuevo. Fue una pregunta estúpida. En asuntos relacionados con la divinidad, si puedes distinguir entre el objeto y el sujeto, no puedes convertirte en un dios en primer lugar. Aunque era un ser que había estado cerca de los dioses durante mucho tiempo, no parecía sentirlo porque él mismo nunca se había convertido en un dios. Necesito tranquilizar a Abobo. Aparte de su confianza en mí, tendré que explicarle las razones de la victoria que Abobo pueda entender. Lo que es seguro es, ¿sí? Aún no se ha convertido en un dios trascendental. Dios del orden.
Todavía no era un dios trascendental. Ciertamente parecía cercano a eso, pero ciertamente no iba más allá del alcance de un dios general. Fue un poco diferente de la explicación de Kirikiri, quien dijo que él era nada menos que un dios trascendente. El motivo del error de cálculo era obvio. Debe ser por los poderes del dios del orden, incluido ese oro. Todos los poderes del dios del orden estaban centrados en restringir y atacar a la divinidad. En pocas palabras, era una existencia que podría decirse que era el ser supremo de la divinidad. Debe ser porque es un dios mecánico creado desde el principio para controlar y restringir a los dioses. Con tal existencia, el dios del orden parecía aún más poderoso para los otros dioses y parecía más cercano al dios trascendente. Pero estaba seguro. El dios del orden aún no ha trascendido todo. Estando tan cerca de su esencia que la conocía. Me paré frente a la puerta. La enorme puerta tenía un número escrito. 101. En cierto sentido, es realmente divertido. Es la habitación 101 en el piso 101. Era una puerta que había sido construida en un espacio vacío. Cuando me acerqué, la puerta se abrió. A través de las rendijas de la puerta solo se podía ver una oscuridad total. ¿Y vas por ese camino? Por supuesto. ¿No deberíamos pensar en ello de nuevo? Ruidoso. Ignorando las palabras de Agobo. Entré por la puerta. En el momento en que di un paso hacia la oscuridad que comenzaba desde la puerta, la oscuridad me abrazó. Al momento siguiente sentí que me transportaban a otro mundo. No era una oscuridad desagradable. No podía ver nada, no podía sentir nada. Aún así, no fue sorprendente ni aterrador. En lugar de sentirse atrapado en un oscuro confinamiento solitario, se sentía más como si estuviera dormido en un sueño. He sentido este sentimiento antes. Cuando fui al templo del dios de la lentitud. Sí, fue entonces. Como recompensa por despejar el escenario, quería una entrevista con el dios de la lentitud. Tuve este sentimiento cuando visité la tierra santa del dios de la lentitud. ¿Es algo común que aparece porque estoy cerca del dios trascendente? ¿O el dios del orden fue creado a partir del poder del dios de la lentitud? No pude entenderlo. Desafiador. Una voz resonó en un mundo donde no había nada. Un ojo quedó suspendido en el aire con él. Era el dios del orden. Cuando se reveló el yo del dios del orden, también se reveló mi cuerpo, que había estado envuelto en oscuridad. Esto era diferente del dios de la lentitud. El dios de la lentitud existe en el espacio y no tiene símbolos para expresar su ego. El dios del orden tenía la forma de un ojo enorme. Era enorme, pero a primera vista parecía un ojo normal. Una enorme pupila negra en una enorme esclerótica blanca. La forma de la pupila negra parecía idéntica a la oscuridad que rodeaba a la pupila y, por el contrario, el blanco en forma de anillo parecía estar contenido dentro de la enorme pupila. Los propios alumnos no ocultaron su confianza en el orden. Habiendo visto al dios del orden varias veces, podía estar seguro de que era el dios del orden. Oro. Tomé una respiración profunda. Fue un viaje muy, muy largo. Y al final vine hasta aquí. Quizás así es como se siente un escalador cuando está cerca de la cima de una montaña. Le dije al dios del orden. Era así antes. Te veré de nuevo algún día. Era algo que había estado esperando decir durante mucho tiempo. Para este momento. Dame mi fuente, ladrón bastardo. ¿Era de eso de lo que estabas hablando? Abobo murmuró. Esto es importante. Cuando despejé el piso 59, el dios del orden me robó el poder de la fuente que había creado en ese momento. Este mal bastardo. Lo recuerdo claramente. Además, esa fue la primera fuente de energía que creé. Retador, debes elegir. Dijo el dios del orden. ¿No va a hablar en absoluto de los robos que cometió en el pasado? Era más arrogante de lo que pensaba. Desafío y abandono. Desafía y ríndete. Fue tal como me dijo Kirikiri. La última puerta de entrada para sellar al dios del orden. Esta es una pregunta para probar la existencia del retador que entró. Una prueba para evitar que el retador traiga más caos al mundo controlando al dios del orden. Se decía que era una puerta de entrada para poner a prueba la sinceridad del retador. Debe elegir. ¿Puedes renunciar a tu divinidad tú mismo? ¿Qué? ¿A qué renunciar? Salió a la luz una historia completamente diferente a la que había escuchado de Kirikiri. ¿Puedes mantener tu voluntad incluso renunciando a tu divinidad? Por favor elige. El espacio está distorsionado. Más allá del espacio distorsionado, se vieron a Ochi, Yongyong y el viejo. Estaban siendo atacados por monstruos armados con oro. Estaban peleando duro, pero yo no parecía tener tiempo libre.
Mis manos estaban apretadas con fuerza. Si entras en ese espacio, pierdes tu divinidad. Pero es posible que puedas salvar a tus amigos. ¿Qué pasa si me niego? Puedes luchar contra mí sin perder tu divinidad. ¿Pero puedes hacer eso? Maldita sea, fue una prueba completamente diferente a lo que Kirikiri había escuchado. No importa cuán fuera del control de Kirikiri, su autonomía no era perfecta. A los monstruos que aparecían en el medio se les añadió un arma dorada con el poder del dios del orden. Por supuesto, ese fue un problema grave. No había mucha diferencia entre la apariencia de este lugar y la que Kirikiri había descrito. Pero al final del día, se añadió una puerta como esta. Vi a Ochi, Yongyong y Oldman pelear por la brecha en el espacio. Me pregunté por qué me siguieron. Tal vez. ¿Los hiciste venir aquí? No hice. Los retadores vienen aquí para ser probados si pueden renunciar a su divinidad. Los necesitaba para ponerte a prueba. Te siguieron según la lógica. Deben creer que entraron por su propia voluntad. Pero los has atraído. Eso suena loco. La secuencia causal fue un desastre. Si no, ¿vas a rechazar la prueba y pelear conmigo? Eso tampoco está mal. ¿No sería más conveniente para ti? La voz del dios del orden se llenó de risa. Maldito bastardo. Está cada vez peor. No es prudente rechazar la prueba. La razón por la que el dios del orden todavía está aquí y hablando estúpidamente es que demuestra que aún no ha podido escapar del papel que Kirikiri le ha asignado. Sin embargo, si yo, el retador, ignoro las reglas, él también puede ser liberado libremente. Es más, si rechacé el examen. Se escuchó un grito desde más allá del espacio. El viejo que empuñaba la espada de lava se estaba derrumbando. ¿Podrán sobrevivir mientras lucho contra el dios del orden, que ha ejercido libremente todos mis poderes? Guerrero. Abobo susurró. ¿Es realmente tan fácil perder tu divinidad? Puede que sea mentira. No. Si voy más allá de ese espacio, realmente perderé mi divinidad. Este no es el poder del dios del orden. El hecho de que yo mismo di mis propios pasos hacia el lugar donde pierdo mi divinidad declarado por ese maldito bastardo cambiará mi divinidad. Si voy a ese lugar y busco a Yongyong, Ochi y el viejo, realmente perderé mi divinidad. Guerrero. Dijo Seregia. ¿Qué te preocupa? Sí, ¿en qué estaba pensando? Fue una preocupación increíble. Era una pregunta con respuesta fija desde el principio. ¿Has tomado una decisión? ¿Desafío o abandono? Tomé una decisión. Volaron pájaros vestidos de oro. Se sentía como si las abejas volaran por todos lados cuando tocaron la colmena. El mundo entero estaba lleno de pájaros dorados. ¡Uaaa! Ochi infló sus brazos. Más grande que un gigante. Su enorme brazo giró y los pájaros golpeados por él cayeron en pedazos. Cientos de pájaros murieron, pero fueron tantos que apenas se notó. Ochi tragó saliva. Era una situación ansiosa. Ese maldito oro era el problema. Por alguna razón, ese oro no le hizo daño al propio Ochi. Justo como la espada dorada que Kirikiri blandió. Sin embargo, fue fatal para el viejo y Yongyong. Si aparecía un enemigo poderoso o estaban peleando en un espacio estrecho, Ochi podría bloquear al enemigo y luchar mientras protegía al viejo y a Yongyong. Sin embargo, Ochi por sí solo no pudo detener a los numerosos enemigos que volaban al aire libre y en tierra abierta. El viejo también blandió vigorosamente su espada, y Yongyong, que se despertó de su sueño, resistió moviendo su cola y sus alas. Pero Ochi no pareció poder resistir por mucho tiempo. Ochi sintió que estaba a punto de llorar sin saberlo. Estaba peleando lo mejor que podía, pero no podía evitar que Yongyong y el viejo salieran heridos. ¡Uaaa! Con un grito sin sentido, volvió a agitar el brazo y Yongyong detuvo a los pájaros que volaban cerca. Eso fue entonces. El espacio está abierto. Un rostro familiar salió por el hueco del espacio abierto. Con la misma cara que el propio Ochi, intentaba decir algo. Kaak. Kaak. Pero a causa del ruido de la bandada de pájaros, no se escuchó la voz. Cogió la espada y la arrojó. Se escuchó un sonido fuerte como un trueno. La espada se dividió en miles o decenas de miles, y la espada dividida envolvió el aire. Más de decenas de miles de pájaros dorados también fueron apuñalados por decenas de miles de espadas y comenzaron a caer al suelo. Finalmente, los alrededores se quedaron en silencio. Bueno, te dije que esperaras en casa. No escuchas muy bien. Han pasado algunos meses desde que Ochi lo vio, pero estaba con el mismo tono de siempre. Con tal gruñido, Lee Ojae se acercó.
Ochi se secó el agua de los ojos por el alivio, la alegría y el arrepentimiento de estar vivo. Piso 101, tos. Es una elección inevitable. No había vuelta atrás. Eso es lo que era la divinidad. Podría cambiarse según la interpretación de Dios. Incluso si pierdo, si creo que es un trampolín hacia mi victoria final, no es una derrota. Pero si elijo por mí mismo lo que se ha confirmado como una derrota, no hay forma de recuperarlo haga lo que haga. La derrota se confirma como derrota. ¿Es esa tu elección? Era la voz del dios del orden. Sí, esta fue mi elección. Te he estado observando durante mucho tiempo. Sabía que no los dejarías ir. Lo hiciste muy bien. El momento en que el dios del orden pudiera velar por mí sería antes de que completara mi divinidad en el piso 61. En ese momento habría estado dispuesto a abandonar a alguien cercano a cambio de la victoria. Supongo que no me miró correctamente. No, lo vi bien. ¿Cuánta estabilidad y comodidad necesitabas? El dios del orden siguió hablando. Fueron un par de veces, pero cada vez que me enfrentaba al dios del orden, el dios del orden mantenía sus palabras al mínimo. No pronunció palabras a menos que fueran necesarias. Ni siquiera explicó sus propios pensamientos, como corresponde a un dios máquina desinteresado. Pero ahora, el dios del orden estaba hablando palabras innecesarias. Ese fue tu motivo. El deseo era el combustible que necesitabas para seguir adelante. Una vez cumplido el deseo, ya no fue posible proceder tan imprudentemente como antes. Esa se convirtió en tu nueva debilidad. Como ahora. Sí, fue una debilidad. Abandonar ya sea la familia o la divinidad. Solo había una forma de anular esta opción. Se trata de derrotar al dios del orden y salvar a Ochi, Yong-Yeon y Otman antes de que mueran. Fue la respuesta perfecta. Excepto que no estoy seguro de que Ochi, Yong-Yeon y el viejo aguanten hasta que yo me vaya. Excepto por eso, fue la respuesta perfecta. En el pasado, habría cuestionado esta respuesta sin dudarlo. Sin depender de probabilidades. Entonces podría ser. Porque había muy poco en juego. Mi vida no valió la pena. Pero ahora era diferente. No podía apostar por mi familia. Fue algo extraño. El dios del orden no detuvo sus palabras. ¿Es el parloteo del dios del orden evidencia de que ese dios máquina se está completando hacia la trascendencia? ¿O es algo que tengo que decirte? Pero el cumplimiento te ha hecho completo. Podrías convertirte en un dios solo después de obtener lo que tan desesperadamente deseabas. Observé el proceso. Entonces era predecible. ¿Cuál tirarás? Sí, fue una elección fácil. Incluso si desecho a Ochi, Yong-Yeon y Otman y derroto al dios del orden, el resultado posterior resultará en mi derrota. La respuesta fue fijada. Sin embargo, el dios del orden continuó sus palabras. Aunque un poco vacilante. Quería que trascendieras. Sí. Entendí. Lo que el dios del orden quería que hiciera. ¿Cuál fue la razón por la que me llamaste para venir aquí? Quería que me mostraras el camino. Tú también estás atado. Como todos los demás dioses. El dios del orden tampoco estaba libre de su divinidad. Incluso el dios del orden es un dios máquina creado por intención. Para él, la divinidad no habría sido más que redención. Pero tampoco trascendiste. Ahora solo queda un camino. La única respuesta sería devorar el mundo y permanecer fuera de todas las leyes, como lo hizo el dios de los orígenes en el pasado. El dios del orden me lo ha declarado. Piérdete, te rendiste. Y no vuelvas. Cuando nos volvamos a encontrar, morirás. Este es el orden establecido por mí, el dios del orden, y no habrá forma de revertir ese orden. Papá. Cogí al dragón que corría y lo abracé. Nuestro Yong-Yeon tenía el aspecto de sus días de cría. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Fue la primera vez que Yong-Yeon aprendió polimorfismo. Obviamente, al mirar a través del espacio, Yong-Yeon tenía la forma de un dragón adulto. ¿Se hizo más pequeño otra vez por mi culpa? Nuestro Yong-Yeon se ha convertido de nuevo en un lagarto. No puedes usar polimorfismo aquí. De ninguna manera. Este lugar suprimió la divinidad pero no impidió la magia. Papá te dijo que esperaras en casa, entonces ¿por qué me perseguiste? Eso es peligroso. Yong-Yeon sonrió y dijo que lo había estado persiguiendo porque quería ver a papá. Era un niño bonito. Era un niño bonito sin importar dónde mirara, pero era el más bonito y estoy muy agradecida de que haya sido honesto acerca de sus sentimientos. Anciano. Sosteniendo a Yong-Yeon en mis brazos, llamé al viejo. El viejo estaba distorsionado. Tienes tantas fugas. ¿Estás bien? Está bien. Del cuerpo del gigante goteaba lava.
Mantenía su forma, pero era poco probable que alguna vez pudiera recuperarla. ¿Por qué viniste aquí? Ni siquiera estás en buena edad. Voy a morir pronto. ¿Qué? Dijo el viejo mientras tocaba la piel de lava que fluía. Quizás muera pronto. No sé cuándo. Perdí mi divinidad y me convertí en mortal, por lo que es natural morir algún día. No sé si será mañana o un poco más lejos. Por eso vine. Quería verte. Todo está bien, pero el último comentario fue un poco así. Fue una carga. La abuela estaría celosa. El viejo se rió y rió. Dije gracias por venir. Tú. Y le pregunté a Ochi. Seguía Yon Yon. Habría sido. Cuando llegó Yon Yon, era natural que Ochi lo siguiera. Nuestro Yon Yon no era un niño que se escabullera de Ochi, y no había manera de que Ochi dejara que Yon Yon se fuera solo. Yon Yon. ¿Eh? Respondió Yon Yon, que estaba en la palma de mi mano. Yon Yon, que estaba en mis brazos, era lo suficientemente pequeño como para caber en mi mano. Anteriormente, pensé que estaba volviendo a la forma de cría desde el adulto, pero estaba equivocado. Yon Yon se hacía más pequeño en tiempo real. Incluso ahora. Tal vez se reduzca al tamaño de una celda. Yon Yon, ¿vas a ser así de pequeño? Papá no puede verte. Yon Yon murmuró un poco. Quizás su cuerpo se hizo más pequeño y su voz se hizo más pequeña, hasta el punto de no poder escucharlo correctamente a menos que yo realmente lo escuchara. Esta mirada no es muy linda. No, eres lindo. Yon Yon era lindo incluso cuando era un lagarto. Incluso cuando Yon Yon era un huevo, se veía lindo ante mis ojos. Yon Yon, que todavía tenía que ser alimentado a mano con cada super gusano de la harina, tenía una buena imagen infantil, pero no podría ser más lindo. En realidad, cuando asentí con la cabeza, Yon Yon aumentó un poco su tamaño. Vuelve ahora. Los tres se opusieron con mucha vehemencia. Si ese fuera el caso, no habrían entrado en primer lugar. De todos modos, si fallas, todos moriremos. Si todos morirán, el mundo perecerá. Incluso si tengo éxito, puedes salir lastimado. Puedes morir. Por eso te enviaré de regreso. Para ustedes tres. Puede que no sea un problema ahora mismo. Estarás a salvo. Hasta que conozcas al Dios del Orden. Ya visité este lugar una vez. Incluso si perdieran su divinidad permanentemente, no había forma de detenerlos en el medio. Incluso Ochi, Yon Yon y Otman se unieron y el poder del grupo aumentó. El problema surge solo después de conocer al Dios del Orden. Pero los tres no se dieron por vencidos hasta el final. Cuando el viejo llegó aquí, parecía que ya había abandonado la idea de volver a la vida. Yon Yon, este niño inteligente, llegó claramente consciente de los peligros de este lugar. Si mis palabras lo hubieran persuadido de regresar, no habría venido en primer lugar. Aún así, tal vez podamos ayudar. Ochi no se rindió. De los tres, Ochi fue el más testarudo. Ochi era una criatura única. Siendo alguien distinto a mí, él era yo al mismo tiempo. Ochi también podrá sentirlo. Mi condición ahora. Por eso no quiere dejarme atrás. Finalmente acepté la presión de los tres. Fue una decisión equivocada. Regresé para salvar a los tres y los llevaré de regreso a un lugar peligroso. Tal vez quería fingir que no podía ganar y aceptar la coerción. Debido a la debilidad dentro de mí que perdió mi divinidad, levanté la cabeza nuevamente. Está bien, vayamos lo más lejos que podamos. Eso dije. El viejo y Yon Yon tomaron la iniciativa. Yon Yon, que parecía un poco deprimido al hacer su cuerpo más pequeño, rápidamente recuperó el coraje. Ochi habló sobre los problemas de Yon Yon. Parece que hubo un problema con su apariencia. Era un problema para un adolescente. También era una preocupación que sería más grave si el niño tuviera una apariencia diferente a la de sus padres. Aún así, me sentí aliviado de inmediato cuando se lo dijiste. Cuando lo consolé, seguía sintiéndose ansioso. Dijo Ochi. Dado que tú y yo contamos la misma historia, entonces debe sentirse aliviado. Ochi se rió de mis palabras. Bastardo, estás hablando de cosas bonitas. ¿Por qué estás hablando de cosas que no te convienen? Nos reímos juntos. Eso fue entonces. Como un fruto que cuelga de una rama madura y cae al suelo. De manera natural e inesperada, mi brazo izquierdo cayó al suelo. Me cortaron el brazo izquierdo desde el hombro. Vamos. Miré mi brazo que cayó al suelo y le dije a Ochi, quien estaba estupefacto. Ochi empezó a caminar de nuevo sin decirle una palabra. Yon Yon y el viejo, que caminaba antes, eran iguales. Los dos ni siquiera miraron atrás. Parece que todos lo sabían.
¿En qué estado me encuentro ahora? Sí, fue antes de convertirse en Dios. No tenía un brazo. La divinidad fue más allá de ser reprimida y perdida por completo. La diferencia apareció aquí. Mi brazo, que había restaurado después de obtener la divinidad, fue cortado nuevamente. El dolor rugió en mi estómago. No fue nada. Para mejorar las habilidades que habían estado estancadas en ese momento, abusé de mi cuerpo de muchas maneras. Para aumentar mi tolerancia al dolor, modifiqué mi cuerpo para sentir dolor en cada momento. Un nervio extremadamente sensible que siempre sentía dolor. Fue un dolor suficiente para ignorar la habilidad de resistencia. El poder mágico recorría mi cuerpo incontrolablemente. Si no quería que mi cuerpo explotara y muriera a causa de mi magia, tenía que controlar mi magia en cada momento. De vez en cuando, cuando la agitación emocional se volvía incontrolable, obligaba a mi energía mágica a salir de mi cuerpo, pero cada vez, el piso 61 era barrido. Hubo un tiempo en el que estuve estudiando maldiciones y magia de bendiciones durante mucho tiempo. Toda esa magia se acumuló en mi cuerpo. La magia a veces chocaba entre sí, a veces, provocaba una reacción en cadena. También estaban presentes en mi cuerpo enfermedades con períodos de incubación y venenos extremos. En ese momento, dejé deliberadamente el veneno sin desintoxicar en mi cuerpo. Era un cuerpo asombroso. No era extraño si hubiera muerto. Sí, era así en aquel entonces. Inesperadamente, miré hacia el pasado. No fue un pasado muy agradable. ¿Estás bien?, preguntó Ochi. No podía abrir la boca para responder porque estaba conteniendo el dolor que acababa de invadirme. Simplemente asentí con la cabeza en silencio, esperando parecer tranquilo. Y es por nuestra culpa. Es por nuestra culpa porque regresaste de pelear. Era una palabra que no podía responderse solo con un movimiento de cabeza. Abrí la boca y respondí. No. Och no volvió a preguntar. Él solo dijo lo siento. Después de caminar así por un rato, Ochi habló de repente. Tengo algo que decir. El rostro de Ochi estaba serio. Cuando esto termine, cuando todos regresemos sanos y salvos a la tierra, tengo algo que quiero decirles. Estaba poniendo una bandera de muerte en su rostro serio. Piso 101, 3. No. No es una bandera de la muerte. ¿Qué quieres decir no? Sería una bandera de muerte que cualquiera podría ver. Estaría completo si tan solo agregara las palabras de con quién se iba a confesar y preparara un anillo. Realmente no lo es. Ochi parecía muy avergonzado. Estaba obsesionado con las novelas y el manga, por lo que parece haberse tomado en serio la broma de la bandera de la muerte. ¿De qué estaba hablando? No, no hablaré. ¿Qué vas a hacer si no digo eso? Hay dos formas de hacer enojar a una persona, una es no terminar lo que está diciendo y la otra es no hablar en absoluto. Solo dímelo. Todas las banderas están izadas de todos modos. Es menos vergonzoso si dices algo y mueres. Porque no es una bandera. Y no mueras. Sí, no voy a morir. Tuve que calmar a Ochi. Sí. Entonces, ¿con quién estás saliendo? Probablemente no sea uno de nuestros seguidores. Se suponía que el templo en Seúl albergaría de varios miembros de la iglesia, incluidos los secretarios. Ya debía estar terminado, por lo que debían haber algunos devotos que se reunían con frecuencia en el templo donde vivía principalmente Ochi. Ochi dijo que no y volvió la cabeza. Pensé que iba a ser arrogante y enojado, pero su reacción fue un poco sutil. Parecía que había un creyente que realmente le interesaba. Fue una sorpresa. No es así. Entonces, ¿por qué no y buscáis a vuestra familia juntos? Surgió una historia inesperada. ¿Mi familia? Dijo que era mi familia, no mi familia. No me refiero a Ochi, John y los gigantes del piso 61. Sí. ¿No los has buscado desde que saliste del tutorial? Antes de comenzar el tutorial, solo había 3 personas en mi familia. Mi padre, mi hermana y yo. No hubo comunicación con familiares. En mi documental posterior, fuimos retratados como parientes muy cercanos, pero en realidad no nos veíamos ni siquiera en vacaciones. Realmente no quería encontrarlos. El padre había fallecido hacía mucho tiempo. Mi hermana también. Fue durante el tiempo que estuve en el tutorial, pero era seguro que mi hermana murió de una enfermedad. Había un sobrino desaparecido. Cuando escuché por primera vez la noticia sobre mi sobrino, me quedé un poco desconcertado. En algún momento pensé que podría sobrevivir. Era un niño brillante. Sin embargo, no era inusual tener un accidente en un momento en que el mundo se había puesto patas arriba y aparecían monstruos en medio de Seúl.
Por supuesto, está clasificado como desaparecido, pero una desaparición en aquella época era prácticamente lo mismo que una muerte. No tenía familia a quien visitar. Aún así, Ochi parece querer que visite a mi familia. Sabía cuál era la razón. Lo que Ochi está preocupado por mí. Entonces, ¿visitamos el osario? El gobierno guardó las cenizas de mi padre y mi hermana. El Osario Nacional ha estado en funcionamiento desde que el Cementerio Nacional, incluido el Salón Conmemorativo Nacional, fue completamente destruido. Sí, vayamos juntos. El rostro de Ochi se iluminó. Él es un buen chico. Incluso si estuviera en la posición de ese tipo, ¿podría preocuparme tanto como él? Siempre debí haber estado pensando en que me golpearan la nuca y el cuello. Bien, vayamos al osario. Pediré disculpas a mi padre y a mi hermana por el largo retraso. Yo también los saludaré. Lucho con la culpa y la vergüenza. Me arrepentiré y cosas así. Fue una decisión que nunca habría tomado si no hubiera perdido mi divinidad. También fue una decisión imposible. Pensé que perder mi divinidad era bueno en este sentido. Así es. Cierra el frente correctamente. Como dije, Ochi marcó a los enemigos correctamente. Era responsabilidad de John Yorkman infligir golpes críticos a los enemigos. Los enemigos aquí tenían una ley de destrucción. Los monstruos aquí son excepcionalmente poderosos. Pero esa capacidad no fue suficiente para abrumar a nuestro partido. Era solo una cuestión de que el oro contuviera el poder del dios del orden. Los dientes y uñas de oro, las espadas y las lanzas del monstruo no podían detenerse sin perder sus divinidades. La razón por la que el grupo estaba luchando es que lucharon desesperadamente mientras evitaban ese oro, lo que sería muy peligroso incluso si fueran golpeados solo una vez. Sin embargo, si Ochi, que no es divino pero no recibe ningún daño del oro, se derrumbó correctamente y John Yorkman pudieron concentrarse con seguridad en el ataque, podrían superarlo. A medida que disminuyó la cantidad de monstruos, gradualmente se volvió más fluido. Gran trabajo. Ochi asintió con la cabeza. Este tipo cambiaba a una forma extraña cada vez que peleaba. En lugar de transformarse, pareció cambiar su apariencia como si se metamorfoseara. La mayoría de las formas que tomó Ochi eran las de otros monstruos vestidos de oro. Probablemente porque tiene que pensar en ello de inmediato, no se le ocurre una forma más poderosa que esa. ¿Deberíamos continuar? El grupo reanudó su marcha sin descanso. Sí, pero... Ochi habló de nuevo. Tenía muchas preguntas hoy. ¿Qué quieres decir con que no hay causalidad? Eso era lo que le causaba curiosidad. Era algo por lo que sentir curiosidad. De hecho, Ochi había sentido curiosidad por este tema durante mucho tiempo. Cada vez no respondí. ¿Por dónde empiezo a explicar? ¿Es complicado? Es complicado. Si intentaba hablar de ello de una manera complicada, era tan complicado que no había límite. Tenemos que hablar de los fundamentos de la divinidad. Intenté explicarlo de la forma más sencilla posible. No importa si tocas el oro del dios del orden, ¿verdad? Más allá de simplemente tocarte, ser apuñalado o ser golpeado por un arma hecha de oro, no te verás afectado de ninguna manera. Normalmente, eso no es posible. Ese oro contiene el poder del dios del orden. El dios del orden es especial entre los dioses. Aunque es un dios máquina creado y se acerca a la trascendencia, el concepto de orden en sí es especial. Dios es básicamente un ser que puede distorsionar las leyes del mundo a su propia voluntad. Quizás esa sea la justicia de Dios. Sin embargo, la divinidad del Dios del orden reside en mantener y defender, no distorsionar, las leyes del mundo. Por tanto, el Dios del orden es muy poderoso contra otros dioses. Porque inevitablemente impide la distorsión de la ley a través de la divinidad. Eso no significa que sea débil contra seres que no son dioses. Las armas que contienen el poder del Dios del orden se adhieren firmemente a la regla de atacar e infligir daño al oponente. Por lo general, cuando te golpean con un cuchillo, te cortan, te apuñalan, te lastiman y te lastiman. Esa ley se expresa con más fuerza que cualquier otra cosa. No hay forma de detenerlo y no hay forma de mitigar el impacto. Simplemente duele si te golpean. No era el poder de utilizar la variable causal, sino el poder de eliminar la variable causal. Ya es complicado. Sí. De todos modos, no tienes causalidad, por lo que no daña tu habilidad. Porque estaba fuera de la causalidad. Quizás el destino final que tanto anhelaba el dios del orden sería como Ochi. Te saltaste demasiado. ¿Por qué no tengo causalidad en primer lugar? ¿Porque nací como un alter ego? Eso no puede ser cierto, ¿no?
Si fuera tan fácil, todos habrían descartado la causalidad. El dios del orden no habría provocado ese disturbio para obtener la libertad. Entonces, ¿por qué? Es lo que pensaba. Esta también era una pregunta que podía responder porque perdí mi divinidad. No es tu problema. Era mío. ¿Tu problema? ¿Cuál es mi divinidad? No, ¿cuál fue? Ochi respondió que era una victoria. Sí. Para tener el título de la victoria, al menos tengo que estar obligado por la victoria. He ganado innumerables veces antes y solo continuaré ganando en el futuro. Necesito ese tipo de creencia. Ya sea la creencia de los demás o del mío. Lo sé. Así es como te convertiste en el dios de la victoria. Debería haber sido. En realidad, no fue así. Solo hubo un oponente al que no pude ganar al final. No creo que pueda ganar en el futuro. ¿Existe tal cosa? Había. El tipo con una expresión en blanco justo frente a mí en este momento. Estoy hablando de ti, idiota Ochi. Al final, no te volviste tan fuerte como quería, no te convertiste en mi cómplice y terminaste manteniendo tu ego y sobreviviendo. Eso fue suficiente para ser reconocido como una derrota. Ochi era un símbolo de derrota. Ni siquiera sabía que eso significaba mi complacencia. Gracias a eso, no pude tener la divinidad de la victoria. Mientras exista Ochi. En el momento en que creé a Ochi, me convertí en un ser que no podía ser un dios. Otra existencia abnegada era demasiado fatal para la divinidad. Tuve una opción. Mato y absorbo a Ochi, que se ha convertido en un miembro de la familia, o dejo de convertirme en dios. Sí vio esa vez. Pude entender lo que el dios del orden esperaba de mí. He trascendido la causalidad. Entonces me convertí en un dios. La prueba de esa trascendencia fue Ochi. Ochi estaba completamente fuera de la relación causal de la victoria. ¿Podrías hacer eso de nuevo? Preguntó Seregia. No. Podría decirlo con seguridad. Hasta ahora solo ha tenido éxito una vez. Nunca iba a suceder en el futuro. Trascender artificialmente la causalidad. Como dice el dios del orden, es imposible a menos que te conviertas en un dios trascendente que devore el universo y exista fuera de la ley. Tampoco puedo escapar de la causalidad. No sé cómo y no entiendo cómo surgió el caso de Ochi. Seguirá siendo así en el futuro. Tara. Jon se ha transformado. Volvió a ser un niño pequeño. Llevaba un aspecto militar que nunca antes había visto. Parece haberse preparado para entrar en un lugar peligroso. De hecho, fue inútil porque no pudo salir de la forma de dragón después de entrar. ¿No es bonita la ropa de Jon? Jon sonrió ampliamente. Tan pronto como desaparecieron las restricciones divinas, Jon volvió a su forma humana. Dije que la cría también se ve linda, pero a Jon parece que le gusta más el aspecto de un niño humano pequeño. Él se ve feliz. Por cierto, el hecho de que la polimorfización fuera posible tan pronto como recuperó su divinidad significa que la divinidad de Jon está estrechamente relacionada con la apariencia del niño. ¿Ahora qué? Preguntó Ochi. El grupo ya había llegado al punto en el que la supresión de la divinidad había desaparecido. Ya tenía mi experiencia de terminar un ataque. A medida que las habilidades de Ochi se volvieron cada vez más engañosas, pudo llegar sin heridas graves. El problema empezó aquí. Para ser precisos, el problema era el dios del orden que conoceríamos pronto. ¿Cuáles son las probabilidades? Bajo. Muy bajo. Solo el dios del orden podría saber hasta dónde llegaría el poder del dios del orden. Vi la escena en la que estaba sometiendo al dios del cielo, pero no estaba seguro si eso era todo o si había otro poder. La tez de Ochi se oscureció. Si Ochi siempre hubiera preguntado las probabilidades en el pasado, le habría dicho que ganaría incondicionalmente. Quizás Ochi quería esa respuesta. Aún así, existe la posibilidad de ganar. Definitivamente existía una posibilidad. Puedo dar un golpe efectivo. Era seguro que sería un golpe efectivo. Sin embargo, fue un problema porque no era posible garantizar qué tan efectivo sería el golpe efectivo. Alistémonos. ¿Ya? Este es el reino del dios del orden. No había nada bueno en perder el tiempo. No había necesidad de mostrarle al dios del orden más información sobre nosotros y darle tiempo para pensar qué hacer. Si estamos listos, lo mejor es entrar de inmediato. Jon. Está bien, me prepararé. Jon respondió con valentía. Acaricié la cabeza de Jon. Lamento haberte traído a un lugar tan peligroso. No, está bien. Como era de esperar, llegó una respuesta audaz. No tenía ninguna intención de criar a este niño para que se convirtiera en un guerrero.
Aunque le enseñé magia, combate y actitud de batalla para situaciones peligrosas. Nunca tuve la intención de movilizar a Yon-Yon en la batalla. En aquel entonces, esa era la forma de ser padres. Le enseñé la magia de quemar el cielo y dividir la tierra y jugué con el niño. Fui demasiado torpe. En lugar de eso, deberíamos haber jugado con arcilla. Fue solo lamentable. Yon-Yon preparó magia. Saqué a Bobo y se lo entregué al viejo. ¿Sabes qué hacer? Por supuesto. El viejo está en mejores condiciones que cuando miró por primera vez. No sé cómo está su cuerpo, pero su complexión y su estado de ánimo han mejorado notablemente. Con una voz tan fuerte como un trueno, dijo el viejo. Al final, todo dio la vuelta y quedó así. Le pregunté qué significaba eso. Incluso cuando prometimos destruir el mundo falso y matar a los dioses, no éramos dioses. Nos convertimos en dioses y salimos. Ahora, a solo un paso de nuestro objetivo, no es diferente de cuando lo prometimos por primera vez. Cuando estaba en el piso 61, estaba en una condición física en la que no podía convertirme en un dios. Eso fue correcto. Si hubiéramos podido venir aquí entonces, ¿no lo habríamos desafiado nosotros mismos? Yo lo habría hecho. El aire retumbó ante esa resuelta respuesta. Su voz seguía siendo tan buena como antes. Ah. No quiero ser sostenido por un hombre gigante con una voz tan fuerte. No quiero. Le entregué el abobo que gritaba al viejo. Vamos, preparémonos. Yo. ¿Qué? ¿Para qué te estás preparando? Ochi simplemente estaba confundido. Porque realmente no le expliqué la operación. En el reino del dios del orden, no podía explicar cómo luchar contra el dios del orden. ¿Qué se supone que haga? Se supone que debes encargarte de todo cuando surja la situación. No te preocupes demasiado. ¿Eh? Eso fue entonces. En el suelo se dibujaron diagramas complejos y runas. Los textos treparon por el aire y nos envolvieron. Es un movimiento espacial desarrollado por Yon-Yon. Cuando Yon-Yon recuperó su divinidad, pudimos atacar inmediatamente al dios del orden. También sabía que no había ninguna razón para ir a pie porque ya había estado allí una vez. ¿Es necesario llamar a la puerta de la casa del enemigo y entrar educadamente? Simplemente rompe la ventana y entra. Cucucugum. La vibración fue intensa. Debido a mi mala condición física, esta vibración por sí sola hizo que mi cuerpo sufriera mucho. Estamos irrumpiendo en la habitación del dios del orden sin permiso. No podría haber sido cómodo y fácil entrar. Pero Yon-Yon es el niño que yo mismo crié. Incluso comparado conmigo con la magia, él no fue rechazado. Era un genio entre los genios que incluso habían alcanzado el estatus divino a una edad tan temprana. El entorno circundante ha cambiado. No era un pasaje estrecho. Los ojos gigantes del dios del orden flotando en el aire negro. Yon-Yon finalmente logró superar todos los obstáculos y ponernos frente al dios del orden. Retador, debo decirte y... La voz del dios del orden fue enterrada. Espera, espera, espera. Una gran voz llenó los alrededores. Era una voz que sonó como una explosión desde lejos. No era una expresión extraña. En realidad, la voz se escuchó desde muy lejos. Tan pronto como el viejo confirmó el movimiento, su cuerpo se hizo más grande. Desde el tamaño de un gigante que tenía un cuerpo del tamaño de una casa hasta el tamaño de un edificio, era lo suficientemente grande como para pasar por alto incluso una enorme cadena montañosa. Quizás incluso más que eso, su cuerpo se hacía cada vez más grande. El viejo, que había hecho crecer su cuerpo hasta el límite, golpeó su mano tal como estaba. En lugar de balancear los puños, era un espectáculo que parecía como si un planeta estuviera cayendo. El dios del orden bloqueó la aparición con un enorme escudo dorado sin ninguna respuesta ni aprecio. El puño del viejo se hizo añicos tan pronto como tocó el oro. La lava que formaba el cuerpo del viejo fluyó una tras otra sobre el escudo. El dios del orden parecía no haber sufrido ningún daño. Pero ese no fue todo el ataque que había preparado. El viejo agitó su otro brazo. El dios del orden levantó tranquilamente su escudo, pero el puño del viejo partió el aire. Abobo estaba escondido en un puño del tamaño de una montaña. Abobo, quien fue arrojado por el viejo, voló hacia el dios del orden. Fue Abubu quien voló a una velocidad trascendente, pero los tentáculos dorados enviados por el dios del orden atraparon a Abubu. Al final, Abubu no pudo llegar al dios del orden. Pero su propósito ya se ha cumplido. El propósito de Abubu es acercarse un poco más al dios del orden. Eso fue todo. Una espada preparada por el dios del cielo que intentó desafiar la terrible experiencia creada por Kirikiri y neutralizar al dios del orden.
Al igual que la entrada al piso 101, Abubu tenía la capacidad de suprimir la divinidad. El mundo, donde solo existía el abismo negro, se iluminó de color. El cielo azul se extendió. El suelo estaba lleno de terreno baldío. El sol brillaba en el cielo. La oscuridad se disipó. Se reveló la aparición del dios del orden. El dios del orden tenía el rostro de una enorme bestia. En el rostro de la bestia, una espesa melena se extendía indefinidamente y se movía como un tentáculo o un dedo. Y se pegó oro a la punta de la melena. El oro se movía individualmente, pero se combinaba entre sí para convertirse en un enorme escudo o una lanza. Vamos, vámonos. Es nuestro turno. A todos les fue muy bien. Más de lo esperado, suficiente. Agarré el cuello de Ochi y volé hacia adelante. Alas de Talaria. Un raro poder fraudulento que aumenta la capacidad del retador para asumir el peligro en proporción al peligro del enemigo frente a él. Ha pasado un tiempo desde que lo usé, pero aún así fue bueno. Cuando lo usé contra el poderoso dios del orden, pude saborear la omnipotencia de ser un dios. De hecho, detrás de Dios no habrá lugar en términos de habilidades simples. Las melenas del dios del orden nos reconocieron. Al final, preparó un arma dorada y entró volando. Finalmente, fue el turno de Ochi. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Qué preparación? ¿Qué preparación? Era Ochi quien todavía no se había dado cuenta. Saqué mi mano que sostenía a Ochi lo más que pude y lo lancé hacia adelante. Ochi, que voló hacia adelante como una flecha, hizo contacto visual por un momento. Oye, esto, bastardo. El cuerpo de Ochi comenzó a cambiar junto con las malas palabras. Fue un cambio más rápido de lo habitual. Ochi se convirtió en enormes cadenas y redes. Atacó el cuerpo del dios del orden que parecía cubrir incluso el mundo. Melenas enredadas y chocadas. Volé hacia el dios del orden en el caos. Evitando cada melena. Sí, en el pasado, luchamos mientras evitamos que miles de magias llovieran así. Ahora se ha convertido en una escala completamente diferente. Pero no fue diferente de aquel entonces. Con calma, a veces con audacia, caminé entre las melenas. Entonces pude acercarme al dios del orden. Frente a una bestia fea. Puse mis pies en alto. Había melenas volando hacia mí desesperadamente. No me importó. Ya es demasiado tarde. Ya había sacado a Serejía. En ese momento, la espada que forjé con todo mi tesón y minuciosidad. Era un arma preparada únicamente con el propósito de matar a un dios. Trascendencia y... trascendencia. En este mundo, hay una manera para que cualquiera pueda alcanzar la trascendencia. Estar fuera de las leyes del mundo. De hecho, este método se puede lograr sin tener que tragarse el universo. Todos los seres pueden liberarse de las limitaciones del mundo mediante la muerte. Era una verdad que se aplicaba por igual a todos. Solo muere. Sin dudarlo, clavé la espada profundamente en el rostro del dios del orden. Kirikiri simplemente estaba tirada en el suelo de tierra. Su vestido y sus extremidades se habían ensuciado con tierra, pero a ella no le importaba. No había nadie a quien culpar en su propio espacio donde no había nadie en él. Fue un desastre. Kirikiri finalmente renunció a restaurar la tierra excavada y se acostó. Era solo un vago pensamiento de que algún día el tiempo lo solucionaría. Tal vez esté agotada por todas las cosas por las que ha pasado últimamente. Puede que no sea un problema reciente. Tal vez sea por todas las dificultades que enfrentó durante el largo tiempo que ha pasado desde que se convirtió en Dios. De todos modos, Kirikiri estaba cansado ahora. Así que no hizo nada y se tumbó en silencio en el suelo de tierra y miró al cielo. A diferencia de la tierra en ruinas, el cielo estaba tranquilo y despejado. Hubo una grieta en el cielo. Las nubes fueron alejadas con el sonido de algo rompiéndose, y una luz negra y oscura comenzó a brotar del color azul. Kirikiri saltó de su asiento. Se rompió el límite entre el dios del orden y su propio espacio. Significaba cualquiera de los dos. Si el dios del orden ha escapado por completo de sus propias limitaciones. O el dios del orden que existía en ese espacio colapsó por completo. Kirikiri le tomó la mano. Ella no podía predecir nada. Al final de su larga aventura, tuvo que esperar el resultado. Sin saberlo, miró los restos de las perlas que habían quedado esparcidas por el suelo. El cielo estaba cayendo. El ser que había estado esperando salió del espacio completamente abierto. Frente al resultado que finalmente encontró, Kirikiri sonrió en silencio. Después de patear con sus pies los restos de perlas del suelo, Kirikiri corrió a recibir a quienes regresaban a su jardín. Después, ¿qué está pasando estos días?
Jirji negó con la cabeza. Ojos preocupados lo miraban. No, nada especial. Jirji respondió de esa manera. En realidad fue lo mismo. No pasó nada. Su trabajo fue arduo y exigente tanto física como mentalmente. A veces era peligroso. Sin embargo, fue solo un accidente ocurrido debido a su carácter profesional, por lo que su vida diaria no cambió. Toma esto. Tómalo y hiérvelo. El carnicero puso un poco de carne en una bolsa. Jirji lo tomó sin dudarlo. Su rutina diaria no ha cambiado. Pero la gente a su alrededor seguía preguntando si le pasaba algo. Este era principalmente el caso de los lugareños donde vivía Jirji. Jirji estaba contribuyendo a la seguridad del barrio, el impacto no fue pequeño. Jirji, un sobrehumano educado y amable, siempre ha sido una buena persona con quienes lo rodean. La gente era sensible a esos cambios en Jirji. Te ves un poco triste en este momento. No. El propio Jirji pensó que nada había cambiado. Originalmente era una persona tranquila. De regreso a casa, Jirji pudo sentir todo de nuevo. Para él, el hogar era un lugar de silencio. No abría la boca excepto para comer o hacer llamadas de negocios ocasionales. Era un hecho natural y no se sentía extraño ni incómodo. Fueron unos 15 días. Un día tenía un amigo que de repente llegó a su casa y se comportó como un gángster. Durante el medio mes que pasó con su amigo, su boca estuvo inquieta. Incluso cuando estaba en casa, tenía que charlar todo el día. Era una luna llena ruidosa y agitada. Fue solo esa luna llena. Desde que se independizó de su familia, tal vez incluso antes. La casa de Jirji estaba en silencio. Y así será por el resto de su vida. Era una soledad tan familiar, pero la casa tranquila se sentía sola en contraste con cuando había sido ruidosa durante solo un mes. Jirji miró por el telescopio. Ha habido cambios recientes en el asteroide. Fue un cambio muy grande. El asteroide se movía por sí solo. Estaba siendo desmontado. El asteroide esférico no era una enorme masa rocosa. Sorprendentemente, se parecía a una estructura esférica prefabricada. Como un niño desmontando un modelo de Lego, los asteroides que se iban desmoronando uno a uno comenzaron a formarse. Cuando el asteroide empezó a moverse, la gente quedó asombrada. Al principio se pensó que el sello del gran superhumano se había roto y los monstruos habían resucitado. La operación para rescatar a Akaiden fue cancelada y se hicieron preparativos para un ataque aéreo. Pero el asteroide no se estrelló y no generó monstruos. La gente ahora temblaba de ansiedad al ver cómo cambiaba el asteroide. Fue extraño. No hace mucho, mientras observaba un asteroide a través de un telescopio, Jirji vio a una mujer. Pensó que la mujer tenía algo que ver con un misterioso fenómeno que tenía lugar en el asteroide. Y con su amigo que desapareció al mismo tiempo que se anunciaba la operación de rescate de Akaiden hace una semana. Han pasado 2 semanas desde que el asteroide comenzó a moverse. Ha habido muchos cambios durante ese tiempo. El asteroide tenía ahora la forma de un hombre gigante. Era como ver la estatua de un santo mirando al mundo desde el cielo con los brazos abiertos. Una estatua en honor a Akaiden solía ser así. Fue realmente mágico. La gente creía que Akaiden había resucitado. Dijeron que sus oraciones fueron escuchadas, Akaiden se despertó y el asteroide se transformó en una estatua en su honor. Era una historia ridícula. Pero la gente creyó. La gente creería seriamente en historias absurdas. Son personas que han sido engañadas con la excusa de una rana invisible. Ni siquiera sabía que era normal. El ritual de unas pocas personas que guardaban silencio para orar por Akaiden todas las tardes se ha convertido ahora en un acontecimiento nacional. Después del almuerzo y todas las tardes, la gente rezaba y se inclinaba ante el asteroide, o incluso ante la estatua aérea de Akaiden. Nació una religión que cree en Akaiden. Sorprendentemente, se trataba de una religión dirigida por superhumanos. Cuando los superhumanos regresaron por primera vez, fueron ellos quienes tomaron la iniciativa en negar y abolir las religiones existentes, pero ahora afirmaban ser personas devotamente religiosas. El tiempo de oración de la tarde se ha vuelto obligatorio y no voluntario. También se crearon doctrinas. Akaiden se sacrificó para proteger al mundo y se convirtió en un dios gracias a la reverencia de todas las personas. Akaiden, que se convirtió en Dios, mira al mundo desde el cielo, y cuando la fe de los creyentes sea suficiente, descenderá al mundo nuevamente. Era tal doctrina. El público y el gobierno ni siquiera pueden detenerlo. El público apoyó la fe Akaiden.
Aunque la brecha y el conflicto entre superhumanos y no superhumanos se habían profundizado, el respeto y el amor por el gran superhumano Akaiden trascendieron la clase. El gobierno tampoco logró detener la religión. No podían convertir en enemigos tanto a la asociación de superhumanos como a la gente. Pronto el gobierno federal convirtió la fe Akaiden en la religión estatal. Jirji estaba preocupado. La fe Akaiden cerró temporalmente el conflicto entre los sobrehumanos y los no superhumanos. Los no superhumanos ya no podían insultar a los superhumanos. Mientras el gran sobrehumano esté observando el mundo desde el cielo. Sin embargo, el origen del conflicto no desapareció. La doctrina de la fe Akaiden no abordó la brecha entre lo sobrehumano y lo no sobrehumano. Con el paso del tiempo pensó que podría establecerse un nuevo sistema de clases más allá de las jerarquías. Otra cosa extraña sucedió. Hoy en día, suceden cosas misteriosas una vez a la semana. Este incidente también fue lo suficientemente impactante como para no pasarlo por alto. Los superhumanos de alto rango han desaparecido en grandes cantidades. Cuando los superhumanos que ejercían una poderosa influencia en el gobierno, la asociación de superhumanos y la iglesia desaparecieron todos a la vez, se creó un vacío en el liderazgo social. La confusión se extendió incluso hasta Jirji, que estaba al final. Quizás su sistema de mando estaba roto y sus superiores no recibieron aprobación. El día de pago se acercaba y se preguntaba si recibiría dinero. Como de costumbre, cuando Jirji regresaba a casa del trabajo, se sentía nervioso. Aunque se sentía solo y vacío, nunca había sentido la tensión y el miedo en casa. La casa parecía tranquila. Los muebles eran los mismos. No había señales de intrusión. Pero su cuerpo se endureció como una piedra dura. ¿Sería este el caso de una rana frente a una serpiente justo enfrente de ella? El cuerpo de Jirji, aterrorizado por el miedo, se había rígido lo suficiente como para temer que pudiera morir de rigidez muscular. Pronto aprendió que sus miedos no eran ilusiones. He oído que eres gentil y amable, pero eres un oso salvaje. Era una voz pequeña y tranquila. Recuerda a una mujer tranquila e introvertida que suele verse caminando por la calle. Habría pensado que era una mujer realmente normal si no fuera por sus ojos sangrientos y brillantes. Su largo cabello hasta la cintura parecía tupido por el mal mantenimiento. Su pelo largo y su vestido esponjoso la hacían parecer más pequeña. No sé qué está buscando para confiarte el trabajo. No creo haber conocido a una persona así en el piso 57. Era una mujer que había visto en el asteroide a través del telescopio. No podía olvidar ese atuendo inusual y esos ojos feroces. 1400, ¿verdad? Llevó su identificación al escáner. Se abrió la puerta del templo. Todavía era una visión incómoda. La entrada al templo se abrió con tecnología de punta. Hace solo unos meses que la religión era tratada como un producto de los viejos tiempos antes de que se descubrieran los poderes sobrenaturales. Jirji todavía no lo aceptaba mentalmente como religión. Este seguía siendo el caso cuando se convirtió en obispo de la fe Akaiden y se ocupaba de los asuntos de la iglesia. La fe de Akaiden estaba firmemente establecida. Las estatuas de Akaiden flotando en el cielo y los apóstoles de la fe de Akaiden borraron cualquier lugar para la desconfianza. Excepto probablemente Jirji, todos en el mundo creen y siguen a Akaiden como un dios. Pero excepto él. Aunque pudo encontrarse cara a cara y comunicarse con el dios que la gente adoraba, él no adoraba a este dios. Estaba caminando por el pasillo cuando un niño se le acercó. En principio está prohibida la entrada al templo. Incluso a Jirji, la única excepción, no se le permite entrar excepto el día de la audiencia. Entonces la identidad del niño fue obvia. Este es el niño que salió del interior del templo. ¿Puedo darte esto? Lo que el niño sacó fueron algunas flores silvestres. Las flores estaban cuidadosamente atadas con malas hierbas. ¿Está bien? El niño asintió. Jirji tomó la flor. Cuando dijo gracias, el niño se avergonzó y corrió a alguna parte. No es extraño lo que sucede dentro de este templo, del que se dice que está conectado con varias dimensiones. Por ejemplo, un niño corriendo por el templo, que es un área prohibida. También lo era el par de orejas de zorro en la cabeza del niño. Jirji tuvo que adaptarse a todos estos fenómenos absurdos y misteriosos. Mientras caminaba, la puerta volvió a abrirse. Después de un ligero golpe, llegó la respuesta de entrar. Jirji abrió la puerta y entró. «Oh, estás aquí, 1400». Fue, como siempre, un saludo poco sincero. Croar. A su lado, un hombre lagarto de más de 2 metros de altura agitó la mano para saludarlo.
Al ver la escena, Hyuji sintió que aún no se había adaptado a ella. 1400, a quien no había visto desde hacía mucho tiempo, sostenía un ramo de flores en la mano. ¿Qué es eso? ¿Me lo trajiste? Si ese fuera el caso, creo que sería un poco espeluznante. ¿Qué es eso, esa hierba seca? El niño que conocí enfrente me dio un regalo. El niño con orejas de zorro. Es una flor bonita. Era una flor bonita. Park Jun-ah, que estaba a mi lado, me miró con ojos extraños, pero ella me ignoró. Tan pronto como llegaron las 14, empezó a hablar de trabajo. Tenía que ver con superhumanos. Controlamos a los propios superhumanos para cerrar la brecha entre los superhumanos y los no superhumanos. Al estudiar las partículas de superpoderes, fue posible transformarlas, inyectarlas en humanos o eliminarlas. A través de eso, fue posible eliminar superhumanos peligrosos, cambiar los poderes a los superpoderes que quisieran o comprar superpoderes pagando dinero. Por supuesto, el poder se debilitó. Puede aplicarse a la vida diaria de una sociedad moderna donde no hay necesidad de luchar. No era una tarea fácil y Hyuji, que estaba a cargo de la tarea, estaba ocupado todos los días. Gracias a eso, Hyuji solo estaba hablando de sus recados hoy. Era un tipo trabajador. Él era así cuando nos conocimos. Cuando le dije que había pasado mucho tiempo, dijo sin rodeos. Sí, han pasado 3 meses. Ese tipo debe haberme olvidado por completo. Aparte de mi decepción, Hyuji era un tipo digno de confianza. Fue un hombre que reflexionó profundamente sobre los problemas entre clases sociales y supo mirar la situación con objetividad. No tenía mala personalidad, por lo que se le podía confiar el puesto directivo. Más tarde. Habiendo terminado de hablar sobre el trabajo, Hyuji se levantó y dijo. Ven a mi casa alguna vez. Tomemos una copa después de mucho tiempo. Luego, juguemos. Dije con una sonrisa. Sí, estaré allí pronto. Hyuji salió tímidamente. Siempre ha sido un amigo divertido. Croak, la persona que trabaja para el capitán es genial. Es inteligente e incluso amable. Dijo Idi, que estaba a mi lado. Fue un cumplido interminable. Kuyan. Park Jun-ah, que estaba sentado un poco más lejos, golpeó el escritorio. Estoy un poco preocupada porque parece volverse cada vez más violenta. Park Jun-ah miró a Idi con todo tipo de expresiones, pero Idi se rió y dijo que volvía a ser interesante. Estaba atrapado en el medio y era una situación extrañamente incómoda. ¿Vas a nombrar tu religión como Akaiden? Preguntó Park Jun-ah. Recientemente, Park Jun-ah también ayudó con el trabajo de oficina. ¿Por qué tengo mucho trabajo? Creo que sí. Sabes que no es muy efectivo, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Porque la gente adora al sobrehumano Akaiden. De hecho, dirijo la religión y cuido de sus vidas, pero la fe que he acumulado no es tan buena. Por eso los dioses dirigen su religión bajo sus propios nombres. Si el objeto de adoración no está claro, el poder divino se dispersará. ¿Por qué no cambias tu nombre religioso incluso ahora? No importa, no tuvo ningún efecto. Era como la tierra en este momento. Mi religión todavía se llamaba Fele Ohare. La gente deambulaba diciendo omen, omen. Aunque subí al noticiero de las 9 y les dije que no hicieran este omen, siguieron diciendo omen, omen y chismes hasta el final. Creo que es mejor dejar que la gente crea lo que quiera creer. Después de todo, el capitán es tranquilo y sereno. Croar. Esta vez, se escuchó un chirrido. Se le van a quedar todos los dientes. Croak, la mujer humana se vuelve feroz. Solía ser tímida cuando la veía. Croak, Croak. Y había conocido a Park Jun-ah antes. En el pasado, cuando atacamos el piso 12, había un día para un acuerdo de diálogo, así que fuimos juntos. Entonces vio a Park Jun-ah. Eso fue hace 10 años. Después de más de 10 años, no sorprende que las cosas cambien. Pensé para mis adentros solo porque pensé que Park Jun-ah se enojaría otra vez si lo dijera en voz alta. Deberíamos ser amigables. Croak. ¿No estamos en la misma situación? Dijo Idi. Park Jun-ah no estuvo de acuerdo con esa afirmación. ¿Por qué estamos tú y yo en la misma situación? Tú y yo estamos en diferentes niveles. Estamos en diferentes posiciones. Hicimos todo lo que pudimos. Tú solo eres un lagarto coqueto. Park Jun-ah explicó con mucha pasión. Ella hizo todo lo que tenía que hacer, los gestos con las manos en el papel fueron muy bruscos. Croak, la mujer humana miente. Todos sabemos que debido a que es débil, ni siquiera puede reproducirse con el capitán. El contraataque de Idi fue fuerte. Park Jun-ah no dijo nada.
En este punto, yo también comencé a sentirme avergonzado. Park Jun-ah, que había estado luchando por un tiempo, pateó su escritorio y se levantó. ¿Dónde? Volver al tutorial. ¿Por qué vuelves allí otra vez? ¿Cuánto trabajo hay que hacer aquí? Inevitablemente, debo volverme más fuerte. Para reproducirme, vaya, no puedo oírlo. No puedo oírlo. Park Jun-ah, quien reveló su audaz ambición de ganar ventaja en la relación con un compañero lagarto a través de las relaciones sexuales, salió. Oye, ¿cómo va el trabajo? Hazlo tú mismo. Fue Park Jun-ah quien gritó y se fue. Había una persona siguiendo a Park Jun-ah. ¿Por qué me sigues de nuevo? Croak, yo también voy a ser fuerte. Así que yo, me tapé los oídos en silencio. Siguió el lenguaje abusivo de Id y Park Jun-ah. No lo escuché. No lo escuché. Jaja. Los dos parecían estar en malos términos, pero eran amistosos. La razón por la que no detengo la pelea a pesar de eso es que ellos dos simplemente lo hicieron de esa manera. Como eran dos personas sin amigos y sin nadie en quien apoyarse, continuaron juntos a pesar de que se molestaban y se burlaban mutuamente. Yo era el único en el medio y estaba en una situación ambigua. De repente, Park Jun-ah y Id se fueron. Si este es el caso, ¿quién más hace todo el trabajo? Ochi no vuelve a casa sin decirle una palabra. Lee Yeonei, ahora que lo pienso, debe haber terminado todas sus tareas, pero no hay contacto. Kim Min-hyuk y la gente de la Tierra ya estaban sufriendo por exceso de trabajo, así que lamenté que hicieran otro trabajo. Realmente fue demasiado trabajo. Fue bueno hasta que lo incorporé a mi afiliación después de destruir al dios del orden y liberar el mundo tutorial. El problema era que el mundo que contenía el escenario de tutorial era demasiado vasto. Este fue el caso incluso cuando miramos el piso 57 aquí. Un planeta con superhumanos. Este no fue el final. En el universo al que pertenece este planeta, existen otros planetas que aparecen en otros tutoriales. Incluso existía la Tierra. Al contrario de lo que pensaba, cada etapa contenía el universo entero, no limitado al área de fondo. Entonces, alrededor de 400 etapas de dificultad fácil, normal, difícil e infernal. Contenía 400 universos. Incluso podrías encontrar a la misma persona si observaras los universos en la misma zona horaria. En este punto, era algo parecido a un universo paralelo. En un universo así, se encontraban dispersos todo tipo de problemas. Los peligros del nivel de destrucción del mundo quedaron ocultos en el lugar donde el escenario inmediatamente pasó a un segundo plano, y otros problemas y desastres sociales no cesaron. En este punto, me preguntaba si podría solucionarlo todo. Estoy suspirando de frustración. El espacio se abrió silenciosamente. Estaba dentro del templo al que estaba prohibido entrar, pero no me sorprendió demasiado. Fue una visita programada. Hola. Fue Kirikiri quien apareció más allá del espacio. Me preguntó Kirikiri, quien apareció con una actitud alegre característica. ¿Ahora, estás listo para visitar el templo de los 100 dioses? Seguro. Me levanté con una respuesta.